El sol comenzaba a levantarse sobre Jerusalén cuando Saulo de Tarso abrió los ojos. Había pasado la noche preparando sus planes con un fervor que lo consumía por dentro. Su corazón ardía con un fuego que confundía con celo, un deseo vehemente de servir a Dios, aunque su manera de hacerlo estaba cubierta por una sombra que aún no comprendía. En su mente, los seguidores de Jesús eran una amenaza, una distorsión peligrosa del verdadero camino. Se veía a sí mismo como el guardián de la pureza de la fe, como el brazo que debía limpiar el error antes de que se extendiera más. Los rollos sagrados estaban sobre la mesa. Saulo los miraba con respeto, convencido de que en ellos encontraba la autoridad para actuar. Mientras se ajustaba el manto y ceñía la túnica, su respiración era firme, casi solemne. A su alrededor, el silencio del amanecer envolvía la ciudad. Solo el sonido lejano de algunos mercaderes despertando interrumpía la calma. El joven fariseo caminó por las calles empedradas sin apartar la vista del templo. Cada paso que daba resonaba con una certeza: estaba haciendo lo correcto. Desde hacía meses, las noticias sobre aquel grupo de creyentes se habían multiplicado. Hombres y mujeres que hablaban de Jesús de Nazaret como si estuviera vivo, como si su muerte en la cruz hubiera sido solo el principio de algo. Saulo no podía soportar escuchar esas palabras. Para él, eran blasfemia. Había visto con sus propios ojos cómo aquel movimiento ganaba fuerza, como los corazones de la gente simple eran tocados por un mensaje que consideraba peligroso. Pensaba que debía detenerlo antes de que contaminara lo que él creía santo. La memoria lo traía de nuevo al rostro de Esteban. Lo recordaba con nitidez, con esa mirada serena que no se quebró ni siquiera cuando las piedras comenzaron a caer sobre él. Había algo en esa calma que lo había desconcertado, aunque nunca lo admitió. Esteban había pronunciado unas palabras que quedaron grabadas en el fondo de su mente: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Saulo lo oyó sin comprender. Pensó que era debilidad o locura. Pero algo dentro de él se estremeció. Pasaron los días y esa voz no se apagó. A veces, en la soledad de su casa, mientras repasaba las leyes o meditaba en los profetas, recordaba esa escena. Se decía a sí mismo que no debía dudar, que la compasión de aquel hombre no tenía sentido. Sin embargo, por más que lo intentaba, algo se movía en su interior, algo que aún no sabía nombrar. Ahora tenía una nueva misión. Había conseguido cartas del sumo sacerdote para ir a Damasco, donde se decía que los seguidores del camino se estaban reuniendo. Su propósito era claro: arrestarlos, traerlos encadenados y hacerlos responder ante el consejo. En su corazón no había vacilación. Solo una convicción fría, una idea que se repetía como una oración torcida: lo hago por Dios. Mientras preparaba el viaje, los hombres que lo acompañaban notaron su intensidad. Saulo hablaba poco, pero sus ojos decían más que sus palabras. En ellos había algo que combinaba determinación y un vacío que ni él mismo entendía. No conocía otra forma de servir a Dios que no fuera a través del cumplimiento estricto de la ley. En su mente, cada acto de represión era un sacrificio, una ofrenda de fidelidad. La noche anterior a su partida, Saulo salió a la azotea. El viento soplaba suave, moviendo las telas que colgaban entre las casas. Miró hacia el cielo y vio las estrellas. Pensó en Abraham, en Moisés, en los profetas. Pensó en cómo Dios los había llamado, en las visiones y en las voces que ellos escucharon. Se preguntó, por un instante, por qué Dios ya no hablaba con la misma claridad. Pero de inmediato desechó el pensamiento, como si fuera una ofensa. Se dijo que Dios ya había hablado, que no quedaba nada nuevo por escuchar. Y sin embargo, había algo dentro de él que no le daba paz. Era una incomodidad silenciosa, una grieta pequeña en su muro de certezas. Cada vez que pensaba en aquellos hombres y mujeres perseguidos, había una pregunta que no lograba callar: ¿por qué no se rendían? ¿Qué podía mover a alguien a preferir la muerte antes que negar un nombre? El amanecer siguiente lo encontró en camino. El grupo avanzaba por la ruta que llevaba hacia el norte. Los caballos golpeaban el suelo levantando polvo, y el sonido de los cascos se mezclaba con el murmullo del viento entre las piedras. Saulo iba al frente, el rostro endurecido, los ojos fijos en el horizonte. Detrás de él, los otros caminaban en silencio, sabiendo que su líder no era hombre de distracciones. El paisaje era árido, pero en su sencillez había una belleza que Saulo no veía. Su mente estaba absorta en su propósito. Pensaba en Damasco, en los nombres que le habían dado, en los lugares donde se escondían los creyentes. Repasaba los argumentos con los que los enfrentaría, las palabras con las que los haría confesar. No sabía que ese mismo camino, diseñado para perseguir,
se convertiría en el escenario de su transformación. A medida que avanzaban, el calor del mediodía comenzó a hacerse insoportable. El aire vibraba sobre las piedras y el sudor corría por el cuello de los hombres. Saulo seguía sin detenerse. Dentro de él, el fervor seguía siendo más fuerte que el cansancio. Pero también, aunque aún no lo sabía, empezaba a crecer una tensión invisible, un llamado que se preparaba para irrumpir. En su interior había un eco, una voz que no reconocía, que parecía venir de un lugar profundo y antiguo. No era una voz que se oyera con los oídos, sino con el alma. Una voz que preguntaba, ¿hasta cuándo pelearás contra lo que no entiendes? Pero Saulo no quería escuchar. Cerró su corazón, endureció su mente y siguió avanzando. La tarde comenzó a caer lentamente. El sol descendía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Damasco no estaba lejos. Saulo lo sabía. Y con cada paso, sentía una mezcla de ansiedad y triunfo, como si estuviera a punto de cumplir una misión sagrada. Sin embargo, el destino ya estaba en movimiento. En el mismo instante en que el cielo empezaba a teñirse de oro y carmesí, algo invisible comenzó a rodearlo. Era una presencia que no venía del viento ni del sol. Era algo más, algo que el alma percibe antes que los sentidos. En algún punto de ese camino, entre el polvo y el resplandor del desierto, la historia de Saulo estaba a punto de quebrarse. Y aunque él aún no ignoraba, su caída no sería el fin, sino el comienzo de una vida nueva. A medida que la luz se volvía más intensa, su caballo empezó a inquietarse. El aire cambió, como si el mundo se detuviera por un segundo. Un silencio sobrenatural envolvió todo, un silencio tan denso que hasta los corazones parecían contener la respiración. Y entonces, la luz descendió. No era la luz del sol. Era una luz viva, imposible de describir, un resplandor que atravesaba los ojos y el alma al mismo tiempo. Una luz que no quemaba, pero lo envolvía todo con una claridad que dolía. Los hombres que lo acompañaban se cubrieron el rostro, pero Saulo no pudo moverse. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y solo él existiera dentro de aquel resplandor eterno. La voz vino desde el centro de la luz, poderosa, serena, imposible de confundir. No era una voz humana, era la voz de aquel a quien había perseguido sin saberlo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El eco de esas palabras atravesó todo su ser. Saulo cayó al suelo. Su cuerpo temblaba, pero no era miedo lo que sentía, era otra cosa, algo que nunca había experimentado, la certeza de estar ante la verdad. Su mente intentó encontrar una respuesta, pero solo logró pronunciar una frase que cambiaría su destino. ¿Quién eres, Señor? El silencio se hizo profundo, y entonces la voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa frase fue como un golpe que desgarró su alma. En ese instante, todas sus certezas se derrumbaron. Todo lo que creía saber se volvió pequeño. Entendió, sin entender, que toda su vida había caminado en la dirección opuesta. Que su celo no era servicio, sino orgullo. Que su persecución no era defensa de Dios, sino resistencia a Él. El polvo lo cubría mientras permanecía en el suelo. La luz seguía envolviéndolo. Y en medio de su caída, sintió algo que no esperaba, paz. No una paz emocional, sino una presencia que lo abrazaba desde adentro, que lo despojaba de su antiguo nombre, de su antiguo ego, de su antigua ceguera. Los hombres que lo acompañaban lo miraban sin entender. Ellos oyeron el sonido, pero no comprendieron las palabras. Saulo, ciego de los ojos, pero viendo por primera vez con el alma, intentó levantarse. Su cuerpo temblaba. Sus manos buscaban un punto de apoyo. Ya no era el mismo. En ese instante, el perseguidor había muerto, y un nuevo hombre comenzaba a despertar. El camino hacia Damasco no sería el fin del viaje, sino el principio de la transformación. Saulo había caído en el polvo, pero la luz lo había reclamado. Y aunque no podía ver, comenzaba a entender. Dios lo había derribado, no para humillarlo, sino para liberarlo. Porque a veces solo se aprende a mirar cuando la vida nos obliga a cerrar los ojos. Saulo estaba en el suelo, cubierto de polvo, respirando con dificultad. El resplandor que lo envolvía no era una luz común, era una presencia que atravesaba su cuerpo y su mente, una fuerza que no podía resistir. Por primera vez, el hombre fuerte, el fariseo seguro de sí mismo, el perseguidor convencido, se encontraba completamente rendido. No había argumento, ni ley, ni conocimiento que pudiera sostenerlo en aquel momento. Lo único que existía era esa voz que lo había llamado por su nombre, una voz que no condenaba, pero tampoco justificaba.
Era la voz de la verdad. Saulo temblaba. Todo su ser estaba confundido. Las palabras de Jesús aún resonaban en su interior. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa frase giraba en su mente como un fuego inextinguible. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía ser que aquel hombre crucificado, al que él consideraba una amenaza, fuera en realidad el Señor? Todo lo que había aprendido, todo lo que había defendido, se desmoronaba frente a esa revelación. El silencio después de la voz era abrumador. Saulo quería hablar, pero no encontraba palabras. Su mente, tan acostumbrada a tener respuestas, estaba vacía. En su interior, algo se había roto, y al mismo tiempo, algo nuevo estaba naciendo. Por primera vez, entendió lo que era estar ciego, no de los ojos, sino del alma. Comprendió que toda su vida había caminado en oscuridad creyendo estar en la luz. Intentó incorporarse, pero no podía ver. Sus ojos se abrieron, y sin embargo, todo estaba cubierto por una niebla densa. Extendió las manos buscando el suelo, tanteando con torpeza. Los hombres que lo acompañaban se acercaron, asustados. Habían visto la luz, habían oído la voz, pero no comprendían lo que había sucedido. Uno de ellos tomó a Saulo por el brazo, otro trató de sostenerlo. No sabían qué decir. Saulo tampoco. La marcha hacia Damasco continuó, pero ya nada era igual. El mismo camino que había iniciado con orgullo y fuerza, ahora lo recorría con debilidad y humildad. Los pasos de los animales golpeaban la tierra levantando el mismo polvo, pero cada sonido, cada movimiento, parecía distinto. Donde antes había un propósito de persecución, ahora había desconcierto y vulnerabilidad. Saulo caminaba guiado, con los ojos cerrados, confiando en las manos de los otros. Aquel que había guiado ejércitos de palabras y órdenes ahora dependía del tacto y del silencio. Todo lo que había sido su orgullo o su conocimiento, su posición, su seguridad había quedado atrás, reducido a nada. Y en esa nada comenzaba a descubrir una nueva verdad, que solo quien se vacía puede ser llenado. En su mente resonaban los nombres de aquellos que había perseguido. Recordaba los rostros de los hombres y mujeres que había hecho encarcelar. Las lágrimas, las súplicas, las voces que pedían misericordia. Durante mucho tiempo había creído que lo hacía por fidelidad a Dios, pero ahora comprendía que había actuado sin conocerlo realmente. El peso de la culpa comenzó a caer sobre él como un manto frío. Las horas pasaban lentas. Cada paso se volvía una oración muda. Saulo no sabía cómo pedir perdón, no sabía cómo enfrentar al Dios que lo había derribado. Pero en medio del silencio, una sensación desconocida lo envolvía. No era miedo, ni condena. Era algo más profundo, más tierno. Era como si el mismo Dios que lo había confrontado, ahora lo sostuviera. Como si el amor que lo había cegado momentáneamente estuviera preparando su visión interior. En el fondo de su corazón, Saulo comenzó a recordar fragmentos de las Escrituras que había aprendido desde niño. Versículos que hablaban de la luz, del llamado, del arrepentimiento. Recordó las palabras del profeta Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Nunca había entendido ese pasaje, hasta ese momento. Ahora sabía que la luz no era una metáfora. Era real. Lo había tocado, lo había derribado, lo había redirigido. Damasco se levantaba a lo lejos. El sonido de la ciudad, con sus murmullos y sus mercados, comenzaba a hacerse presente. Pero Saulo no veía nada. Lo llevaron a una casa en la calle llamada Derecha. Allí, en la oscuridad de su ceguera, comenzó un tiempo de espera. No comió ni bebió durante 3 días. El hambre no lo preocupaba, lo único que deseaba era entender. Cada hora era un desierto interior. En su alma se libraba una batalla entre la culpa y la gracia, entre el pasado y el propósito que aún no conocía. En esa habitación silenciosa, Saulo empezó a orar. Era la primera vez que lo hacía desde la sinceridad del corazón y no desde el deber religioso. Su oración no tenía fórmulas ni recitaciones. Eran palabras quebradas, pensamientos entrecortados, un diálogo interno con un Dios al que por fin veía, aunque sus ojos no pudieran abrirse. No pedía explicaciones, solo misericordia. No pedía poder, solo perdón. El tiempo se volvió un espacio suspendido. 3 días de silencio y reflexión pueden ser más largos que toda una vida. En esos días, Saulo recordó su niñez en Tarso, los sueños que tuvo de joven, su deseo de servir a Dios, su formación con Gamaliel, los debates en las sinagogas, su afán por ser justo. Todo eso se mezclaba con la nueva realidad que ahora lo rodeaba. La luz lo había alcanzado,
y ya no había vuelta atrás. En algún momento de la noche del tercer día, Saulo sintió que algo se movía dentro de él. No una visión externa, sino una claridad que surgía en lo profundo del alma. Era como si en su oscuridad empezara a encenderse una lámpara. Entendió que la ceguera no era castigo, era transformación. Dios no lo había dejado ciego para castigarlo, sino para obligarlo a mirar hacia adentro. A ver no con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. Cada vez que intentaba dormir, veía destellos de aquella luz. No podía escapar de ella, pero ya no quería hacerlo. La luz no era enemiga, era la voz misma del amor que lo había llamado por su nombre. En medio de su debilidad, Saulo comenzó a comprender algo que los sabios olvidan, que el conocimiento sin amor no ilumina, solo endurece. Y que Dios no busca mentes llenas, sino corazones dispuestos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Dios hablaba a un hombre llamado Ananías. Le dio un nombre y una dirección: ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, él ora. Ananías se sobresaltó. Sabía quién era Saulo, conocía su reputación. Era el perseguidor, el enemigo, el terror de los creyentes. Pero la voz insistía: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Mientras Ananías luchaba con su miedo, Saulo seguía orando. Su corazón era un campo abierto. Ya no había orgullo ni resistencia, solo entrega. En su oración no pedía que la ceguera terminara, pedía que Dios le mostrara qué hacer. Y fue en esa entrega donde el propósito comenzó a revelarse. En la quietud de su alma, Saulo comenzó a sentir una presencia. No era una visión ni una voz exterior, era la paz que llega cuando uno deja de luchar contra Dios. Comprendió que su caída no había sido un castigo, sino un rescate. Que la voz que lo había derribado no era una voz de ira, sino de amor. Que Dios no lo había elegido por su perfección, sino a pesar de su ceguera. Y entonces, en la oscuridad de esa habitación, Saulo comenzó a comprender el misterio de la gracia. Esa fuerza invisible que no se gana, que no se merece, pero que lo transforma todo. Entendió que la misma mano que lo derribó era la que ahora lo sostenía. Que la misma voz que lo confrontó era la que lo llamaba a una nueva vida. Que el mismo Jesús al que había perseguido, ahora lo estaba abrazando desde adentro. Afuera, el sol seguía su curso. La ciudad continuaba su rutina. Nadie sabía que en una pequeña habitación de Damasco, un hombre estaba siendo reconstruido desde el alma. Lo que el mundo veía como una derrota, en realidad era un nacimiento. Saulo había dejado de ser el hombre que creía conocer. Y aunque sus ojos seguían cerrados, dentro de él, la verdadera visión estaba comenzando a florecer. En esa oscuridad sagrada, comprendió que no hay caída más santa que aquella en la que Dios mismo te recoge del suelo. Porque a veces, solo cuando pierdes la vista de lo que creías seguro, puedes ver la verdad que te estaba esperando desde siempre. El tercer día había comenzado con un silencio diferente. En la casa donde Saulo permanecía, el aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido entre las paredes. La luz del amanecer entraba débilmente por una rendija, proyectando una línea dorada que rozaba su rostro. Aunque no podía verla, la sentía. Era una caricia suave, una promesa de algo nuevo. Había pasado 2 noches sin dormir del todo. El hambre no lo había visitado, ni la sed. Solo el pensamiento constante de la voz que lo llamó por su nombre y lo derribó del orgullo que lo había cegado durante años. Sus manos se movían lentamente, tanteando el aire, buscando una dirección. Había perdido la visión, pero no el deseo de encontrar sentido. En ese estado, cada movimiento era una oración. Cada respiración, una súplica. Cada silencio, una confesión. En su mente resonaban las palabras que había escuchado camino a Damasco: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuanto más las recordaba, más comprendía el peso de lo que significaban. No había sido un castigo lo que lo alcanzó en el camino, había sido un encuentro. Un encuentro con el amor que él mismo había rechazado, y que ahora lo rodeaba sin juicio. En la penumbra, comenzó a repasar los pasajes de la ley que conocía de memoria. Aquellos textos que antes le habían servido para justificar su celo, ahora adquirían un nuevo sentido. Misericordia quiero, y no sacrificio, recordaba. Esa frase, tantas veces leída, ahora ardía dentro de él. ¿Cómo no la había visto antes? ¿Cómo podía haber conocido tanto de la Escritura y tan poco del corazón de Dios? La verdad es que su ceguera no había comenzado en el camino a Damasco. Había estado ciego mucho antes. Ciego por el orgullo de creerse justo.
ciego por la soberbia de pensar que entendía a Dios mejor que los demás, ciego por haber confundido el servicio con el control, la fe con la imposición. Ahora lo comprendía, la verdadera fe no aplasta, libera. No juzga, transforma. No mata, sino que da vida. Mientras meditaba, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No podía detenerlas. No eran solo lágrimas de culpa, sino de comprensión. En cada gota se iba una parte del viejo Saulo. Cada lágrima era una puerta abierta para que entrara la gracia. El hombre que había creído tener todas las respuestas estaba aprendiendo a vivir con las preguntas. El día avanzaba lentamente. Afuera, la vida continuaba, los mercados abrían, los niños jugaban, los animales se movían por las calles. Pero dentro de esa habitación, el tiempo tenía otro ritmo. Era el ritmo del alma en transformación. Saulo se quedó quieto, escuchando. Y en esa quietud, comenzó a reconocer algo que no había sentido nunca, la presencia constante de Dios. No como una idea, no como una doctrina, sino como una realidad viva, respirando dentro de él. Entonces comprendió que Dios no se había revelado en el poder, sino en la fragilidad. Que no lo había llamado cuando estaba en su esplendor, sino cuando se había derrumbado. Que no lo había elegido por su fuerza, sino porque su corazón necesitaba ser restaurado. Y entendió que así es como Dios trabaja, desarma para reconstruir, derriba para levantar, ciega para enseñar a ver. El Saulo que había caído al suelo en el camino ya no existía. En su lugar, estaba naciendo un hombre nuevo, aunque aún no lo supiera del todo. Sentía una paz que no venía del entendimiento, sino de la rendición. Esa paz que llega cuando uno deja de luchar contra lo inevitable y acepta que solo Dios puede dirigir la vida con verdadero propósito. La oración se volvió su respiración. Cada pensamiento, una conversación con el cielo. Señor, ¿qué quieres que haga?, repetía una y otra vez. No pedía explicaciones, pedía dirección. Ya no buscaba tener el control, quería aprender a obedecer. Y esa obediencia no era una carga, era una liberación. En su interior comenzó a recordar rostros. Los de aquellos que había hecho sufrir. Los de las familias que había separado, los de los que murieron por su causa. No podía borrar lo hecho, pero algo en él deseaba reparar. Quería que su vida se convirtiera en la respuesta a la misericordia que había recibido. No sabía cómo, pero lo sentía con claridad. Lo que antes había usado para destruir, ahora debía usarlo para construir. Mientras meditaba en eso, una nueva imagen cruzó su mente, la del rostro de Esteban. Aquella mirada de paz en medio de la violencia, aquel perdón ofrecido mientras las piedras volaban. Por primera vez comprendió el misterio de aquella mirada. Esteban no lo había mirado con odio, sino con compasión. Y comprendió que lo había hecho porque ya veía lo que Saulo no podía ver, el rostro de Cristo en medio del dolor. Esa visión se convirtió en el primer destello de su nueva fe. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, una brisa suave recorrió la habitación. No era un viento fuerte, ni un signo visible. Era más bien una sensación interna, como si algo se hubiera movido dentro de su pecho. Su corazón latía distinto. En su mente, una idea comenzó a tomar forma, que la misma luz que lo había derribado era la que lo estaba guiando hacia una nueva misión. No una misión de persecución, sino de proclamación. No una cruz impuesta, sino una cruz comprendida. Saulo permaneció en silencio, dejando que esa verdad se asentara. No sabía aún que Dios estaba moviendo hilos más allá de su comprensión, preparando a un hombre llamado Ananías para ir en su búsqueda. Pero su alma lo presentía. Porque cuando Dios llama, nada queda fuera de su propósito. Esa noche, antes de dormir, Saulo levantó el rostro hacia el cielo. Aunque no podía ver, lo imaginó lleno de estrellas. Pensó en Abraham, en cómo había creído sin ver. Y se dio cuenta de que la fe siempre ha sido eso, caminar en la oscuridad confiando en la luz que aún no se ve. Señor, murmuró, no sé cómo seguir, pero confío en que tú me mostrarás el camino. Y con esas palabras, por primera vez en su vida, Saulo descansó realmente. No por cansancio, sino por entrega. Porque el alma que deja de resistirse, finalmente encuentra reposo. Esa noche, mientras dormía, su mente no fue atormentada por el ruido del deber ni por el peso de la ley. En su lugar, soñó con un río de agua viva que corría suave entre piedras, y una voz que decía, levántate y anda. No sabía si era sueño o visión, pero al despertar, sintió que algo en su interior había cambiado para siempre. El hombre que había sido derribado en el camino no era el mismo que se levantaba cada mañana en aquella casa de Damasco.
Dentro de su oscuridad, una semilla había germinado. Una semilla que aún no daba fruto, pero que pronto transformaría el mundo. Porque cuando Dios toca a un alma, no lo hace para detenerla, sino para redirigirla. Y así, en aquel cuarto sencillo, Saulo aprendió la lección más importante de su vida, que la verdadera luz no viene del conocimiento, sino del amor. Que la fe no nace del mandato, sino del encuentro. Que el poder de Dios no se impone, sino que invita. Y que la caída, cuando es en las manos del Creador, nunca es el final, es el principio del llamado. Ananías despertó esa mañana sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de su casa en Damasco, y el rumor de la ciudad empezaba a llenar el aire. Era un hombre justo, temeroso de Dios, conocido entre los creyentes por su fe serena y su corazón dócil. Oraba cada día por los hermanos perseguidos y pedía al Señor que los protegiera del peligro. Sin embargo, esa mañana, mientras oraba, algo diferente ocurrió. En medio del silencio, una voz profunda y clara resonó dentro de él. No era una voz humana, no provenía de afuera. Era una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Dijo simplemente, Ananías. Él abrió los ojos, sorprendido, pero no asustado. Había aprendido que cuando el corazón está en comunión con Dios, las palabras divinas llegan como un susurro que no espanta, sino que llama. Respondió con calma, aquí estoy, Señor. Entonces la voz continuó, levántate y ve a la calle llamada derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí, él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo un instante. El nombre lo golpeó como una piedra. Saulo de Tarso, repitió en voz baja. El eco de ese nombre pesaba en el aire. Era el mismo hombre del que todos hablaban con temor. El perseguidor. El enemigo de los creyentes. Aquel que había llevado a muchos a la cárcel y que incluso había estado presente en la muerte de Esteban. Señor, dijo con voz temblorosa, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El silencio que siguió fue breve, pero profundo. Luego, la voz volvió a hablar, con una firmeza que no dejaba lugar a duda, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era miedo, era reverencia. La revelación era tan grande que apenas podía comprenderla. Saulo, el perseguidor, instrumento escogido por Dios. La mente humana no podía entenderlo, pero su espíritu sí. Porque el amor de Dios no elige a los perfectos, elige a los transformables. No escoge a los santos terminados, sino a los corazones dispuestos a ser reconstruidos. Sin decir más, Ananías se levantó. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Mientras caminaba hacia la calle llamada derecha, su mente se llenaba de pensamientos. Intentaba imaginar el rostro de aquel hombre. Lo había escuchado nombrar con tanto miedo que resultaba difícil verlo como alguien que ahora oraba. ¿Podía la gracia cambiar tanto a un hombre? ¿Podía un corazón tan endurecido ser ahora una tierra fértil para el amor de Cristo? El camino hacia la casa de Judas fue una mezcla de obediencia y reflexión. Cada paso que daba era una batalla entre la lógica y la fe. Y sin embargo, en su interior, algo lo impulsaba. Sabía que no podía negar un mandato del cielo, aunque no lo entendiera. Llegó finalmente a la puerta. Golpeó suavemente. Un hombre abrió, y Ananías preguntó con voz serena, ¿está aquí Saulo de Tarso? El dueño de casa asintió y lo guió hacia una habitación interior. Allí, sentado en la penumbra, estaba Saulo. Sus ojos, nublados por la ceguera, se movieron apenas al oír los pasos. Ananías se detuvo un momento en el umbral. Lo miró y sintió algo que no esperaba, compasión. No vio al perseguidor, sino a un hombre quebrado. No al enemigo, sino a un alma que había sido tocada por la mano de Dios. El espíritu en su interior le susurró que aquel que antes había sembrado miedo ahora estaba a punto de sembrar esperanza en el mundo. Entonces Ananías se acercó, puso su mano sobre el hombro de Saulo y le dijo con voz firme y llena de ternura, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». La palabra hermano fue como un rayo que atravesó el alma de Saulo.
Nadie lo había llamado así desde que todo comenzó. Era un nombre de pertenencia, una palabra que sanaba. En ese instante, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos cerrados. Y de repente, algo como escamas cayó de ellos y comenzó a ver de nuevo. La luz, la misma que lo había derribado días antes, ahora lo envolvía otra vez, pero de forma distinta. Ya no era una luz que cegaba, sino que sanaba. Saulo respiró profundamente. Abrió los ojos, y lo primero que vio fue el rostro de Ananías. En sus facciones encontró algo que no había visto en mucho tiempo: paz. Paz verdadera, esa que no viene de los argumentos, sino de la comunión con el cielo. Ananías sonrió y lo ayudó a levantarse. Levántate, le dijo, porque el Señor te ha escogido. Y mientras lo sostenía, Saulo sintió que su cuerpo, su mente y su espíritu comenzaban a alinearse. Era como si cada parte de él, antes dividida entre el deber y la culpa, ahora se uniera en un solo propósito. Fue bautizado ese mismo día. El agua cayó sobre su cabeza, y con ella, el pasado comenzó a disolverse. El hombre que había vivido para la ley moría, y en su lugar nacía un hombre que viviría para la gracia. Su primer acto después de recobrar la vista fue comer un poco de pan. No por hambre física, sino porque necesitaba sentir la vida otra vez. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y aprendizaje. Saulo no habló mucho, observaba, escuchaba, oraba. Los creyentes, aún con desconfianza, lo miraban con cautela. Pero Ananías, fiel al mandato de Dios, lo defendía. El Señor lo ha escogido, decía, y no hay corazón que la gracia no pueda transformar. Por las noches, Saulo salía a mirar el cielo. Ahora podía ver con los ojos y con el alma. Las estrellas brillaban con una claridad que nunca había notado antes. En cada una veía un mensaje, una promesa, un recordatorio de la voz que lo llamó. Y en el silencio de su mente, volvía a escuchar aquellas palabras: instrumento escogido me eres tú. La revelación de ese llamado lo sobrecogía. No se sentía digno, pero tampoco se resistía. Comprendió que no se trataba de ser merecedor, sino de ser obediente. Que el propósito no se mide por los méritos, sino por la disposición. Y que la verdadera conversión no ocurre cuando alguien dice creer, sino cuando alguien se deja guiar. Esa noche, mientras Damasco dormía, Saulo se arrodilló una vez más. Su oración fue simple, pero profunda: gracias, Señor, por haberme derribado. Gracias por haberme mostrado que la ceguera más grande no está en los ojos, sino en el corazón que cree verlo todo. La luz que había comenzado en el camino no se apagó. Seguía viva, brillando dentro de él, preparándolo para el siguiente paso. Lo que Saulo aún no sabía era que el mundo estaba a punto de conocer a un nuevo hombre: Pablo, el apóstol de la gracia, el mensajero del amor redentor. Y mientras se recostaba aquella noche, comprendió algo que marcaría su vida para siempre: cuando Dios te derriba, no es para destruirte, sino para reconstruirte con cimientos eternos. Porque en el derribo hay redención, y en la rendición, propósito. Los días en Damasco pasaron como un amanecer lento. Saulo, ahora Pablo, caminaba por las calles con paso tranquilo, con la mirada aún asombrada ante el cambio que había ocurrido dentro de él. La ciudad que había pensado invadir con odio se había convertido en el lugar donde conoció la misericordia. Cada rostro que encontraba le recordaba algo del Dios que ahora servía. Cada mirada temerosa que se cruzaba con la suya lo hacía bajar la cabeza, no por vergüenza, sino por humildad. La comunidad de creyentes seguía mirándolo con recelo. Algunos pensaban que todo era un engaño, una trampa para atraparlos. Otros, como Ananías, creían en la transformación que habían visto con sus propios ojos. La primera vez que Pablo entró en una casa de reunión, el silencio fue absoluto. Las conversaciones se detuvieron, los cuerpos se tensaron, los ojos se clavaron en él. No había autoridad, ni discurso, ni palabra que pudiera borrar su pasado. Solo el testimonio de lo que Dios había hecho en su interior podría hacerlo. Ananías fue quien habló primero: hermanos, el Señor ha hecho algo grande. Este hombre, a quien conocíamos por su persecución, ha sido tocado por la misma luz de Cristo. No tengamos miedo, la gracia no se equivoca. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Luego, Pablo dio un paso adelante. No tenía un discurso preparado, ni una defensa. Solo habló desde el corazón: antes yo pensaba que veía, y estaba ciego. Creía servir a Dios, pero lo estaba negando. En el camino a Damasco, Él me habló. Su voz no me destruyó, me devolvió la vida. Yo no merezco su perdón,
pero su amor no se detuvo ante mi pecado. Su voz era firme, pero cargada de verdad. No hablaba como un hombre que buscaba convencer, sino como uno que había sido convencido por el Espíritu. Algunos sintieron que sus palabras atravesaban las dudas que guardaban dentro. Otros bajaron la mirada, recordando su propio pasado. Porque en el fondo, todos sabían lo que significaba ser alcanzado por la gracia. Desde ese día, Pablo comenzó a reunirse con ellos. Escuchaba más de lo que hablaba, aprendía más de lo que enseñaba. En sus oraciones, se mantenía en silencio largo rato antes de pronunciar palabra. Había aprendido que la voz de Dios se escucha mejor cuando uno calla. Pasaron algunas semanas antes de que sintiera el impulso de hablar en la sinagoga. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Damasco, una fuerza interior lo movió. No era impulso ni valentía, era obediencia. Recordó la voz que lo llamó, instrumento escogido me eres tú. Esa frase se había convertido en su propósito. Y aunque aún no entendía el alcance de lo que significaba, sabía que debía comenzar. Entró en la sinagoga acompañado de algunos creyentes. Los maestros lo reconocieron y lo recibieron con respeto, pensando que venía a compartir enseñanzas como antes. Nadie imaginaba lo que estaba por decir. Pablo tomó la palabra, y con una serenidad que venía del alma comenzó: hermanos, vengo a hablarles de Jesús, el Hijo de Dios. El murmullo fue inmediato. Algunos se levantaron indignados, otros lo escucharon en silencio. Él continuó: yo también dudé, también lo rechacé. Creí que era un impostor. Pero el Señor me habló. Lo vi con mis propios ojos, lo oí con mis propios oídos. Él vive, y en él se cumple toda promesa. Sus palabras eran fuego, pero no un fuego que destruía, sino que iluminaba. Hablaba con una convicción que no nacía del estudio, sino del encuentro. Cada frase era un testimonio, cada pausa una oración. El mensaje se extendió por toda Damasco. Algunos se maravillaban, otros lo odiaban. Los mismos que antes lo apoyaban en su persecución ahora lo consideraban un traidor. El consejo de los judíos se reunió en secreto, discutiendo qué hacer con él. Lo que había comenzado como una revelación personal pronto se convirtió en una amenaza pública. Pablo, sin embargo, no se detuvo. Sabía que no había vuelta atrás. Cada vez que hablaba de Cristo, sentía que su alma se encendía. Comprendía que su vida ya no le pertenecía. Lo que antes consideraba ganancia ahora lo veía como pérdida. Todo lo que había sido su orgullo o su linaje, su conocimiento, su autoridad o se había vuelto insignificante ante la grandeza de la gracia. Una tarde, después de predicar, Pablo regresó a su habitación agotado. El cuerpo le pesaba, pero su espíritu ardía. Ananías lo esperaba. Le ofreció agua y pan, y se sentaron juntos en silencio. Finalmente, Ananías habló: Dios no elige los caminos fáciles para los que ama. Has sido llamado, pero también probado. Prepárate, porque la voz que te salvó también te enviará lejos. Pablo asintió. No había miedo en su mirada, solo una profunda serenidad. No temo lo que venga, respondió. Porque ahora sé que lo que parece pérdida es en realidad ganancia, y que servirle, incluso en el dolor, es libertad. Esa noche, mientras el cielo de Damasco se cubría de estrellas, Pablo se arrodilló una vez más. Señor, dijo, tú sabes quién soy y lo que fui. No me mires por mis obras pasadas, sino por el propósito que estás formando en mí. Dame la fuerza para no callar, la humildad para aprender, y la fe para soportar lo que venga. Los días siguientes fueron de continuo movimiento. Pablo comenzó a predicar abiertamente. Su voz resonaba en los patios, en las calles, en los rincones de la ciudad. Hablaba del perdón, de la cruz, del amor que todo lo transforma. Su mensaje no era de condena, sino de reconciliación. Muchos se acercaban a escucharlo, otros lo rechazaban con furia. El consejo de los judíos no tardó en tomar una decisión. Una noche, mientras oraba, uno de los hermanos llegó corriendo a la casa. Quieren matarte, dijo con urgencia. Han cerrado las puertas. Hay hombres vigilando las salidas. Ananías se acercó a él. Tienes que irte, le dijo con calma. El Señor te usará más allá de estas murallas. Pablo asintió. No protestó, no se resistió. Sabía que su tiempo en Damasco había cumplido un propósito. Aquella ciudad no sería su final, sino su punto de partida. Esa misma noche, mientras la luna brillaba sobre los tejados, los hermanos lo ayudaron a escapar por un muro, bajándolo en una canasta. Fue un acto silencioso, casi simbólico. El hombre que había llegado con poder y arrogancia, ahora salía en humildad y fe. Pero no era derrota.
Era el inicio de su misión. Cuando sus pies tocaron la tierra firme fuera de la ciudad, levantó la mirada al cielo. No había ejército, ni seguidores, ni gloria. Solo un hombre solo y un Dios inmenso. Y en ese momento, comprendió que el poder del Evangelio no está en la fuerza del hombre, sino en la fragilidad que confía. Gracias, murmuró, por haberme sacado de la oscuridad. Si caigo de nuevo, que sea en tus manos. Y con esa oración, comenzó su camino hacia el mundo, llevando en el corazón la misma luz que lo derribó, pero que ahora lo hacía caminar con propósito. Porque la verdadera conversión no se prueba en el momento del milagro, sino en la perseverancia del nuevo camino. El amanecer fuera de las murallas de Damasco fue distinto a todos los que Pablo había visto. El aire tenía un sabor nuevo, una mezcla de libertad y misión. No era el mismo hombre que había entrado en esa ciudad buscando arrestar creyentes, era un hombre transformado, llamado, enviado. La luz del día parecía más pura, como si todo lo creado participara en ese nuevo comienzo. Caminó despacio, sintiendo el suelo bajo sus pies y la presencia de Dios guiándolo con cada paso. No llevaba nada más que su fe y una convicción profunda, debía anunciar el nombre de aquel que lo había salvado. No sabía a dónde iría, ni quién lo recibiría, pero por primera vez en su vida no necesitaba tener un plan. La voz del Señor había sustituido la necesidad de controlar. En su interior, una certeza lo sostenía, mi gracia te basta. El camino hacia Jerusalén fue largo. A ratos, los recuerdos regresaban como sombras. Recordaba las caras de aquellos a quienes había perseguido, los gritos, el miedo en los ojos de las familias que había separado. Cada recuerdo dolía, pero ya no lo atormentaba. Ahora era parte de su testimonio. Sabía que cada herida podía convertirse en palabra de vida para alguien más. Mientras caminaba, su mente se llenaba de oración. No buscaba decir mucho, solo escuchar. En el silencio de su alma, entendía que la oración verdadera no consiste en hablar, sino en dejar que Dios hable dentro de uno. Al llegar a las afueras de Jerusalén, el corazón comenzó a latirle con fuerza. Aquella ciudad guardaba tanto de su pasado que era imposible no temer. Allí había recibido formación, allí había sido fariseo, allí había probado la muerte de Esteban. ¿Cómo lo mirarían ahora? ¿Lo aceptarían los discípulos del Maestro? Pablo sabía que debía intentarlo. Si Dios lo había levantado, debía confiar también en que abriría las puertas necesarias. Entró en la ciudad con humildad, evitando llamar la atención. No buscaba honores ni reconocimiento, solo comunión. Pero la noticia de su llegada no tardó en correr. Los creyentes se escondían, los líderes lo evitaban. Nadie creía que aquel hombre pudiera haber cambiado realmente. Fue entonces cuando intervino Bernabé. Era un hombre de fe sincera y corazón generoso. Había escuchado las historias de Damasco y creído en ellas. No necesitó pruebas para reconocer la obra de Dios. Cuando los demás dudaron, él se acercó. Encontró a Pablo orando en una pequeña casa y, al entrar, lo saludó como se saluda a un hermano. Te buscaba, le dijo Bernabé con voz cálida. Los hermanos tienen miedo, pero yo sé que el Señor te ha tocado. Cuéntame lo que viste. Pablo levantó la mirada y relató su encuentro con la luz, la voz, la ceguera, la restauración. Bernabé lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, colocó su mano sobre su hombro y sonrió, ven conmigo. Yo te presentaré ante los apóstoles. Y así fue. Bernabé lo llevó ante ellos. En la sala donde se reunían, el ambiente era tenso. Pedro lo observó en silencio, Juan evitó mirarlo directamente, y los demás intercambiaban gestos de desconfianza. Pero cuando Pablo comenzó a hablar, el aire cambió. No había en él arrogancia, ni justificación, ni orgullo. Solo una verdad que se reconocía por su peso propio. Yo era perseguidor, dijo, creí servir a Dios, pero lo ignoraba. En el camino a Damasco, Él me derribó, y en su misericordia me levantó. Lo que antes destruía, ahora edifico. Lo que antes perseguía, ahora anuncio. No merezco este llamado, pero su gracia me encontró. Las palabras resonaron en la habitación. Nadie habló durante un largo instante. Pedro fue el primero en romper el silencio. Se levantó, se acercó a él y lo miró con atención. En sus ojos había reconocimiento. Ambos habían sido alcanzados por la gracia, Pedro, por haber negado al Maestro, Pablo, por haberlo perseguido. El mismo perdón los unía. Si el Señor te ha llamado, dijo Pedro finalmente, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Desde ese momento, Pablo fue recibido entre los discípulos. No como un igual todavía, sino como alguien en proceso,
como una promesa. Permaneció con ellos algunos días, escuchando, aprendiendo, compartiendo lo que había vivido. Jerusalén fue testigo de su nueva voz. Comenzó a predicar, y una vez más las calles se llenaron de rumores. Algunos se maravillaban de su transformación, otros conspiraban en su contra. Los líderes del templo no tardaron en enterarse. La presencia de Pablo los enfurecía. Lo consideraban un traidor, un hombre que había profanado la ley. Pronto comenzaron las amenazas. Un día, mientras salía del mercado, sintió que lo seguían. En los rostros que lo miraban desde la distancia reconoció el mismo celo que él había tenido alguna vez. Supo que lo buscaban para matarlo. Esa noche, Bernabé y los demás lo reunieron. «Debes irte», le dijeron. «Tu tiempo aquí no ha llegado todavía. El Señor tiene otros caminos para ti». Pablo no discutió. Aceptó la decisión con paz. Había aprendido que la voluntad de Dios no siempre se entiende, pero siempre conduce a propósito. Lo acompañaron hasta el puerto, y desde allí partió hacia Cesarea, y luego a Tarso, su ciudad natal. El viaje fue largo, pero no solitario. En cada paso sentía que el Espíritu lo guiaba. A veces, el silencio del mar era su única compañía. En otras ocasiones, el murmullo del viento parecía repetirle las palabras que lo habían marcado: «Instrumento escogido me eres tú». En Tarso, se refugió en el trabajo y en la oración. No había multitudes, ni sinagogas llenas, ni reconocimiento. Solo días de espera, de madurez, de escucha. Allí, en la soledad, Dios seguía moldeándolo. Lo preparaba no solo para hablar, sino para entender. No solo para enseñar, sino para amar. Había noches en las que el pasado volvía, y con él, la tentación de la culpa. Pero Pablo ya sabía qué hacer con ella, convertirla en gratitud. Cada vez que recordaba lo que había sido, daba gracias por lo que Dios había hecho. Cada vez que la tristeza lo visitaba, la transformaba en oración. En uno de esos días de silencio, comprendió que su llamado no era solo predicar, sino testificar con su vida. Que la conversión no era un hecho del pasado, sino un proceso diario. Que el encuentro con la luz debía repetirse cada día, en cada decisión, en cada palabra. «Señor», oró una noche, «si me llamaste, no me dejes ser solo un eco. Hazme voz viva de tu amor. Que mi historia no sea vergüenza, sino puerta. Que lo que un día fue error, ahora sirva de enseñanza. Y si he de sufrir por tu nombre, que sea con gozo, sabiendo que nada se compara con haberte encontrado». El viento soplaba fuerte aquella noche, golpeando las paredes de su habitación. Pero dentro de él reinaba la calma. Sabía que lo que venía sería grande, difícil y sagrado. Porque cuando Dios llama, no promete caminos fáciles, sino caminos con propósito. Y Pablo, que había caído en el polvo de un camino y se había levantado como mensajero de la gracia, estaba listo para seguir avanzando. Había aprendido que la fe no es una lámpara que evita la oscuridad, sino una llama que arde incluso en ella. Y mientras el amanecer llegaba sobre Tarso, volvió a repetir en silencio las palabras que guiaban cada paso de su nueva vida. «Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí». El regreso a Tarso fue un retorno silencioso, casi invisible. La ciudad lo recibió como a un desconocido. Aquel que había salido lleno de ambición y promesas ahora volvía sin títulos, sin fama, sin seguidores. Su nombre ya no era temido ni respetado, simplemente ignorado. Pero a Pablo no le importaba. En el fondo comprendía que Dios lo había llevado de las multitudes al anonimato para enseñarle el arte de la humildad. Durante años había vivido para ser visto. Había hablado ante multitudes, discutido con sabios, dirigido reuniones donde todos lo escuchaban con atención. Pero ahora, en Tarso, nadie lo esperaba, nadie lo necesitaba. Y fue en ese aparente olvido donde comenzó la verdadera construcción del apóstol. Al principio, los días eran largos. Pablo se dedicó a trabajar con sus manos. Aprendió a tejer tiendas, oficio que más tarde lo acompañaría toda su vida. El trabajo lo mantenía en silencio, en oración constante. Mientras sus dedos entrelazaban las cuerdas y las telas, su mente repasaba las enseñanzas de Jesús que había escuchado en Damasco y en Jerusalén. No había maestro humano que le enseñara, era el Espíritu quien lo instruía en la soledad. Hubo momentos en los que la duda lo visitó. No porque desconfiara de Dios, sino porque el silencio prolongado puede ser una prueba más dura que el sufrimiento. ¿Me habrás olvidado, Señor?, preguntaba algunas noches. Pero apenas pronunciaba esas palabras, una calma profunda descendía sobre él, como si el cielo respondiera con ternura: «Todavía te estoy formando».
Esa respuesta invisible lo sostenía. Comprendió que los tiempos de espera no son pausas, sino preparaciones. Que Dios no se olvida de los llamados, solo los moldea en el secreto. Que las raíces crecen en la oscuridad antes de sostener el árbol que dará fruto. Pablo comenzó a escribir. Al principio eran notas sueltas, reflexiones personales. Frases que surgían de la oración y del recuerdo. En ellas, poco a poco, se fue revelando la teología que más tarde marcaría sus cartas: la salvación por gracia, el poder del amor, la libertad del espíritu. Escribía no para ser leído, sino para entender. Cada palabra era una conversación entre él y Dios. Los días se mezclaban con las noches, los silencios con las plegarias. A veces salía al campo, se sentaba bajo los olivos y hablaba en voz baja con el cielo. Allí recordaba su pasado, pero no con culpa, sino con gratitud. Porque entendía que si Dios había podido usar su caída para levantarlo, también podría usar su vida para iluminar a otros. Pasaron meses, quizás años, sin que nadie lo buscara. Y sin embargo, dentro de él, el fuego no se apagaba. Seguía sintiendo que su llamado no había terminado. Había sido derribado en el camino para levantarse con un propósito que aún no se había cumplido. Sabía que llegaría el momento, y mientras tanto, seguía preparándose. Un día, mientras trabajaba en su taller, escuchó voces en la calle. Eran viajeros que hablaban de un lugar llamado Antioquía, donde el mensaje del Evangelio se estaba extendiendo entre los gentiles. Mencionaban el nombre de Bernabé, su antiguo amigo. Dios está haciendo cosas grandes allí, decían. Pablo escuchó en silencio, pero en su corazón algo se movió. Era como si una puerta se abriera en lo profundo de su espíritu. Pocos días después, un visitante llegó a Tarso. Era Bernabé. Su rostro mostraba alegría y cansancio a la vez. Cuando lo vio, Pablo se levantó inmediatamente. Se abrazaron como hermanos. Te busqué, dijo Bernabé. El Señor está obrando en Antioquía, y te necesita allí. Hay muchos que están creyendo, pero también hay confusión. Tu conocimiento, tu testimonio y tu fe serán de gran ayuda. Pablo lo miró en silencio. No respondió de inmediato. Había aprendido a no moverse por emoción, sino por dirección. Cerró los ojos un instante y oró en su interior. Señor, ¿es este el momento? Y en su corazón sintió una paz clara, la misma que lo acompañaba cada vez que la voluntad de Dios se manifestaba. Vamos, dijo finalmente. El viaje hacia Antioquía fue diferente de todos los anteriores. No era un hombre que buscaba destruir, sino edificar. No viajaba con soldados, sino con fe. No llevaba cartas de acusación, sino palabras de vida. En el camino, Bernabé le contó lo que estaba sucediendo. Hombres y mujeres de distintos pueblos estaban recibiendo el mensaje del Evangelio. No solo judíos, sino gentiles, personas que antes eran consideradas impuras. Era algo nuevo, algo que rompía las fronteras de la religión y traía al mundo una nueva comprensión del amor de Dios. Al llegar, Pablo quedó impresionado. Las calles estaban llenas de rostros diversos. En una casa sencilla, se reunía una comunidad que cantaba, oraba y compartía el pan. Había en ellos una alegría que no provenía de la riqueza ni de la seguridad, sino de la certeza de haber sido amados. Bernabé lo presentó ante todos. Hermanos, este es Pablo. Muchos lo conocieron por lo que fue, pero yo les presento lo que Dios ha hecho en él. Los creyentes lo miraron con mezcla de respeto y curiosidad. Algunos lo abrazaron, otros lo observaron desde lejos. Pablo no los culpó. Sabía que la confianza no se exige, se gana. Pasó los primeros días en silencio, escuchando, ayudando, sirviendo. No buscaba liderar, sino aprender. Con el tiempo, su palabra comenzó a fluir. Hablaba de la gracia, del perdón, de la cruz. Les enseñaba que el amor de Cristo no era una doctrina, sino una experiencia que transformaba la existencia. No imponía leyes, invitaba a libertad. No levantaba juicios, sembraba comprensión. Antioquía se convirtió en el punto de partida de una nueva era. Allí, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Y allí comenzó a formarse el Pablo que el mundo conocería, el apóstol de las naciones, el mensajero incansable del amor divino. Cada una le recordaba una verdad que había aprendido en el polvo del camino, que la luz solo se aprecia cuando uno ha conocido la oscuridad. Cerraba los ojos y oraba, Señor, que nunca olvide el suelo del que me levantaste. Que mi voz no se llene de orgullo, sino de gratitud. Y que mi vida, donde sea que me envíes, hable más fuerte que mis palabras. Así comenzó el viaje del nuevo Pablo.
No un conquistador, sino un testigo. No un maestro altivo, sino un siervo que comprendía que el mayor poder está en el amor que se entrega sin condiciones. Y mientras dormía esa noche en Antioquía, una sensación lo envolvía, la certeza de que todo lo vivido, lo bueno y lo doloroso, había tenido un propósito. Porque cuando Dios escribe una historia, no desperdicia ningún capítulo. Cada caída, cada silencio, cada espera, todo forma parte del llamado. El hombre que antes perseguía había sido alcanzado. Y el que un día destruyó comunidades, ahora las edificaba. Pablo entendió entonces que el milagro más grande no fue la luz que lo cegó, sino el amor que lo transformó. Porque el verdadero poder de Dios no está en lo que derriba, sino en lo que reconstruye. El trabajo en Antioquía se multiplicaba día tras día. Cada vez más personas llegaban para escuchar las enseñanzas de Bernabé y Pablo. La ciudad, con su mezcla de culturas y creencias, se convertía en el escenario perfecto para el nacimiento de una nueva fe que no se limitaba a los muros de una religión. El mensaje del Evangelio empezaba a florecer con una fuerza que nadie podía detener. Pablo se levantaba temprano cada mañana. Caminaba por las calles polvorientas, observando a los comerciantes, a los niños jugando, a los ancianos hablando en los portales. Todo le parecía nuevo. Veía en cada rostro la posibilidad de redención, en cada mirada el reflejo de un alma que Dios amaba. Ya no distinguía entre judíos y gentiles, entre justos y pecadores. Había aprendido que la luz del Evangelio no se limita, se expande. Cada reunión en la comunidad era una experiencia viva. Los creyentes se reunían para orar, compartir el pan, leer las enseñanzas de los apóstoles y testificar los milagros que el Espíritu realizaba entre ellos. En esas reuniones, Pablo hablaba con una convicción que nacía de la transformación. No repetía ideas, hablaba desde la experiencia. Decía, la gracia no es una teoría, es una vida nueva. Cristo no vino a condenar, sino a reconciliar. No vino a construir templos de piedra, sino a habitar en corazones dispuestos. Su voz tenía una fuerza distinta. Ya no era el hombre que imponía respeto con la ley, sino el que encendía esperanza con el amor. En cada palabra había fuego, y en cada silencio, humildad. Los que lo escuchaban sentían que algo se encendía dentro de ellos. Muchos lloraban, otros se arrodillaban. No era solo lo que decía, sino lo que emanaba de su presencia. El mismo que antes perseguía con dureza, ahora abrazaba con ternura. Su autoridad no provenía de la fuerza, sino del testimonio. Con el paso de los meses, la noticia del crecimiento en Antioquía llegó a Jerusalén. Los líderes de la iglesia enviaron a hombres para observar lo que estaba ocurriendo. Al principio hubo dudas, pero al ver el fruto de la obra, se llenaron de gozo. Era evidente que el Espíritu de Dios estaba actuando. En una de esas reuniones, mientras oraban, algo extraordinario ocurrió. El silencio cayó sobre todos, y uno de los profetas habló, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Las palabras resonaron con claridad. Nadie las cuestionó. Era el Espíritu mismo hablando. Bernabé y Pablo se miraron. Sabían que ese momento marcaría el comienzo de algo mayor. No entendían aún a dónde los llevaría Dios, pero la obediencia ya no les pesaba. Pasaron los días siguientes en ayuno y oración. La comunidad los rodeó, oró por ellos y les impuso las manos. No fue una despedida, sino un envío. El día que partieron, la ciudad estaba en calma. No había multitudes ni aclamaciones. Solo la certeza silenciosa de que Dios los acompañaba. Subieron al barco en dirección a Chipre, el lugar natal de Bernabé. El mar era azul profundo, y el viento soplaba con suavidad. Mientras el barco se alejaba del puerto, Pablo observó las olas y pensó en todo lo que había vivido. Cada experiencia, cada caída, cada silencio había sido una preparación para ese instante. En el viaje, pasaba largos ratos orando. No pedía éxito, pedía fidelidad. Su corazón no anhelaba reconocimiento, sino propósito. Sabía que las pruebas no tardarían en llegar, pero también sabía que la fuerza que lo sostenía no era suya, sino de aquel que lo llamó. Al llegar a Chipre, comenzaron a predicar en las sinagogas. El mensaje era claro: Jesús es el Mesías, el Salvador prometido. Algunos escuchaban con asombro, otros con burla. Las divisiones aparecían, pero también los corazones dispuestos. En la ciudad de Pafos, conocieron a Sergio Paulo, un hombre sabio y poderoso que quería escuchar la palabra de Dios. Pero junto a él estaba Elimas, un mago que intentaba desviar la fe de todos. Pablo lo observó en silencio mientras hablaba, hasta que el espíritu dentro de él se levantó con fuerza.
Dio un paso al frente y dijo con voz firme: Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Las palabras fueron como un trueno. En ese mismo instante, el mago quedó ciego. No era venganza, era una lección. El poder de Dios no se muestra para humillar, sino para despertar. Sergio Paulo, al ver lo ocurrido, creyó. Esa experiencia marcó el inicio de su ministerio apostólico. Desde entonces, Pablo comenzó a usar su nuevo nombre con firmeza. Ya no era Saulo el perseguidor, sino Pablo el mensajero. El viaje continuó. En cada ciudad hablaban con los humildes y los sabios, con los ricos y los pobres. No buscaban aplausos, sino almas. En algunos lugares los recibían con gratitud, en otros, con rechazo. Pero la fe no dependía del resultado, sino de la fidelidad al llamado. En una de las ciudades, después de predicar, fueron expulsados violentamente. La gente los insultó, los empujó, los apedreó. Bernabé trató de protegerlo, pero Pablo cayó al suelo. La multitud se dispersó pensando que estaba muerto. Sin embargo, cuando los hermanos se acercaron, él se levantó lentamente. Su rostro sangraba, pero sus ojos brillaban con una luz interior. ¿Estás bien?, le preguntaron. Pablo sonrió débilmente. El Evangelio no se detiene con piedras, respondió. Cada golpe me recuerda la cruz que él llevó por mí. Esa noche, mientras descansaban en una pequeña casa fuera de la ciudad, Bernabé lo observó con admiración. ¿De dónde viene esa fuerza?, le preguntó. Pablo miró el fuego y dijo: ¿De dónde vino la voz que me derribó? Cuando caí en el camino, aprendí que no hay altura más grande que el suelo donde Dios te encuentra. Desde entonces, no temo caer, porque siempre me levanta. En cada ciudad, en cada rostro, Pablo veía reflejado el mismo milagro que había ocurrido en él: la luz que transforma, la voz que llama, la gracia que restaura. Sabía que su historia era solo una chispa dentro del gran fuego del amor divino. Y cada noche, antes de dormir, repetía en oración: gracias, Señor, por no haberme dejado en la oscuridad. Gracias por haberme derribado para poder levantarme contigo. Mientras tenga aliento, hablaré de tu nombre, porque tu luz no solo me encontró en el camino, sino que camina conmigo cada día. Así siguió el apóstol su travesía, llevando el mensaje más poderoso que un corazón humano puede contener: que ningún pecado es demasiado grande para la gracia, y ninguna caída es tan profunda que la luz de Dios no pueda alcanzarla. El camino continuaba entre ciudades, montañas y mares. Cada día traía nuevos rostros, nuevas historias, nuevas pruebas. Pablo y Bernabé avanzaban, guiados solo por la fe. Dondequiera que llegaban, hablaban del amor que había transformado su vida, y muchos eran tocados por ese mensaje. Pero también había resistencia, hostilidad, rechazo. No todos estaban preparados para escuchar que el amor de Dios no tenía fronteras. En una de esas ciudades, después de una predicación intensa, la multitud se alteró. Unos hombres, llenos de ira, comenzaron a gritar que Pablo era un impostor. El tumulto creció, las voces se volvieron piedras, y el aire se llenó de polvo. Bernabé intentó protegerlo, pero los golpes cayeron con furia. Pablo cayó al suelo, cubriéndose la cabeza, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en ruido y confusión. Cuando todo terminó, los agresores se alejaron creyendo que había muerto. Los creyentes se acercaron con cautela, temiendo lo peor. Pero entonces, ante la mirada incrédula de todos, Pablo movió lentamente las manos, se incorporó y se puso de pie. Tenía el rostro ensangrentado, la túnica rasgada, pero los ojos llenos de una luz inquebrantable. Bernabé lo ayudó a caminar hasta un rincón apartado. Allí, con la voz débil pero firme, Pablo dijo: no me duele el cuerpo, me duele el silencio de aquellos que aún no conocen este amor. Si aún respiro, es porque no he terminado de hablar de él. Esa noche encendieron una pequeña fogata. El fuego proyectaba sombras sobre las paredes de piedra. Pablo permanecía en silencio, observando las llamas danzar. Cada chispa que se elevaba le recordaba la luz que un día lo derribó en el camino a Damasco. Cerró los ojos y sonrió. Ahora entiendo, murmuró, que el dolor también puede ser una forma de predicar. Bernabé lo miró con admiración. ¿Cómo puedes seguir hablando con tanta esperanza después de tanto sufrimiento? Pablo levantó la mirada y respondió: porque una vez estuve ciego y ahora veo. Una vez perseguí el amor, y ahora soy perseguido por él. ¿Cómo no voy a hablar de lo que me devolvió la vida? El fuego crepitó. El silencio de la noche envolvía las palabras como si el viento las guardara para repetirlas más adelante,
en otra tierra, en otro corazón. Y mientras Pablo se levantaba entre el polvo, con las heridas aún abiertas y la mirada fija en el cielo, su historia nos recuerda algo eterno. Todos tenemos un camino a Damasco. Un lugar donde la vida se quiebra, y la luz nos llama por nuestro nombre. Tal vez tú también estás en medio de esa caída, o atravesando un silencio que no entiendes. Detente. Respira. Escucha. Dios no te ha olvidado. A veces, solo necesita que te detengas, para que finalmente lo oigas. Si estas palabras resuenan en tu corazón, acompáñanos cada semana aquí, en Reflexiones y Parábolas que Sanan el Alma, un espacio donde las historias bíblicas cobran vida y nos recuerdan que la fe no elimina las pruebas, pero les da sentido. El amanecer llegó silencioso. Pablo se levantó con el cuerpo adolorido, pero el alma encendida. No se quejaba, no preguntaba por qué. Simplemente seguía caminando. Cada paso era una oración, cada respiración un testimonio. Sabía que mientras tuviera aliento, seguiría hablando del amor que lo había derribado y vuelto a levantar. Y así continuó su viaje, entre caminos pedregosos y corazones abiertos. A veces era bienvenido con abrazos, otras con piedras. Pero nada lo detenía. En su interior, aquella voz que un día lo llamó en el desierto seguía viva, repitiéndole las mismas palabras que lo guiaban desde el principio: mi gracia te basta. Cada vez que el cansancio lo tocaba, recordaba Damasco. Recordaba la luz. Recordaba la voz. Y volvía a levantarse, sabiendo que no caminaba solo. Porque el amor que lo derribó no fue para destruirlo, sino para hacerlo eterno. Y ese mismo amor, invisible pero real, sigue caminando hoy entre nosotros, esperando ser reconocido en medio de nuestras propias caídas. Las noches en los caminos eran frías y largas. A veces, el silencio era tan profundo que solo el sonido del viento entre las piedras acompañaba a Pablo y a sus compañeros. Pero en ese silencio, él encontraba consuelo. Cada estrella que brillaba sobre su cabeza le recordaba la promesa que lo sostenía. Ya no tenía un hogar fijo ni riquezas, pero había hallado algo que valía más que todo lo que había perdido: la certeza de servir a un propósito que lo trascendía. En cada ciudad que visitaban, Pablo veía rostros distintos, pero corazones semejantes. Todos buscaban lo mismo: esperanza. Algunos llegaban con fe, otros con heridas, otros con miedo. Y él, con voz serena, les hablaba del amor que lo había rescatado, del Cristo que no pide perfección, sino entrega. Las palabras salían de su boca como fuego y consuelo a la vez. Sabía que no hablaba solo con su mente, sino con su vida entera. En Listra, el pueblo lo recibió con asombro. Después de escuchar sus enseñanzas, la multitud quedó maravillada por su fe. Entre ellos había un hombre que nunca había caminado. Pablo lo miró, y el hombre lo miró de vuelta. En esa mirada se reconocieron dos historias, una de parálisis del cuerpo, la otra del alma. Pablo levantó la voz y dijo: levántate, y anda. El hombre se puso en pie, y el pueblo estalló en gritos de asombro. Pero el asombro se convirtió en confusión. Algunos comenzaron a decir que Pablo y Bernabé eran dioses que habían descendido en forma humana. Trajeron toros y coronas de flores para ofrecerles sacrificios. Bernabé trataba de detenerlos, pero la multitud insistía. Pablo levantó las manos y gritó: hombres, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos humanos, igual que ustedes. Les anunciamos que abandonen estas vanidades y vuelvan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar. Su voz resonó sobre el murmullo, y poco a poco el fervor se apagó. Las coronas cayeron al suelo, los animales se dispersaron. Aquella escena lo dejó exhausto, pero también más consciente de la fragilidad humana, la necesidad de adorar algo, y lo fácil que es perderse en la forma y olvidar el fondo. No pasó mucho tiempo antes de que los enemigos que lo habían perseguido en otras ciudades llegaran allí también. En pocas horas, el ambiente cambió. Los mismos que habían querido ofrecerle sacrificios, ahora lo acusaban de engañador. El odio se propagó como fuego, y de nuevo las piedras volaron. Pablo cayó al suelo, inconsciente. Lo arrastraron fuera de la ciudad, lo dieron por muerto y lo dejaron allí, a la intemperie. Pero cuando la noche cayó y el silencio cubrió las calles, los hermanos se acercaron. Se inclinaron sobre él y comenzaron a orar. De pronto, su cuerpo se movió. Lentamente abrió los ojos, respiró profundo y se incorporó. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero su alma ardía con una llama más fuerte que el dolor. Bernabé quiso convencerlo de irse, de descansar, de alejarse por un tiempo. Pero Pablo, tambaleante, respondió: debo volver a la ciudad.
Aún hay quienes necesitan escuchar. Nadie discutió. Sabían que aquella determinación no era humana, sino divina. Entró nuevamente en Listra, con las marcas del sufrimiento sobre su piel y la serenidad de quien ha sido sostenido por algo mayor que la fuerza. La noticia se extendió. Muchos que habían dudado se acercaron. Algunos lloraban al verlo vivo, otros lo escuchaban en silencio, sin comprender cómo un hombre podía tener tanta paz en medio del dolor. Pablo les habló con calma: el reino de Dios no se alcanza sin tribulación. Pero en medio del sufrimiento, su amor no nos abandona. Lo que el mundo llama derrota, para nosotros es semilla de vida. Esa noche, la comunidad se reunió en una pequeña casa. Compartieron pan y oración. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sentían la misma presencia. Era como si el Espíritu los envolviera, recordándoles que el mensaje que predicaban no era una idea, sino una realidad viva. Pablo, sentado en un rincón, observaba los rostros iluminados por las lámparas de aceite y pensaba en lo lejos que había llegado desde el día en que la luz lo derribó. Señor, dijo en silencio, si esta es la vida que me has dado, enséñame a vivirla con gratitud. Que mi cuerpo no tema el dolor, si mi alma puede llevar tu nombre. Cuando el amanecer tocó las colinas, se levantaron y siguieron su camino. Dejaban atrás ciudades y heridas, pero llevaban consigo algo que nada podía arrebatarles: la convicción de que habían sido llamados para encender la fe donde solo había sombras. Pablo caminaba despacio, con la mirada fija en el horizonte. Su cuerpo mostraba las cicatrices de cada lucha, pero su espíritu no conocía agotamiento. A veces guardaba silencio durante horas, y Bernabé sabía que oraba sin palabras. Otras veces, hablaba del futuro con la claridad de quien ya no teme al destino. El Evangelio llegará a tierras lejanas, decía. No habrá frontera que lo detenga, porque no nació del hombre, sino del amor. Mientras avanzaban, las montañas se abrían frente a ellos como caminos nuevos. Y Pablo entendía que cada paso, cada herida y cada silencio formaban parte de una sola historia, la de un hombre que fue derribado por la luz y levantado por la gracia. La fe ya no era para él una doctrina, sino una respiración. Y cada amanecer era un recordatorio de que el milagro más grande no era haber visto la luz en el camino, sino seguir viéndola, incluso cuando todo parecía oscuridad. Así caminó Pablo, llevando en su alma una certeza que lo sostenía más allá de todo temor: que el amor de Dios no cambia, aunque cambie el mundo. Que el alma que se entrega jamás camina sola. Y que incluso en el polvo del camino, hay huellas que solo se ven con los ojos de la fe. El tiempo había pasado desde aquellos días de persecución y huida. Pablo y Bernabé habían recorrido caminos interminables, atravesado pueblos donde los habían recibido con abrazos y otros donde los habían rechazado con ira. Cada jornada los acercaba más al propósito que Dios les había trazado, aunque a veces el cuerpo no pudiera seguir el ritmo del espíritu. Las noches eran duras, los días interminables, pero en el alma de Pablo había una llama que no se apagaba. En una de esas travesías, llegaron a la ciudad de Derbe, donde fueron acogidos con bondad. Los creyentes, al enterarse de las persecuciones que habían sufrido, los cuidaron con ternura. Pablo, aún con cicatrices frescas, hablaba con serenidad. Su rostro mostraba el desgaste del camino, pero su voz seguía teniendo la fuerza de la fe. Allí permanecieron varios días, enseñando y fortaleciendo a los nuevos creyentes. La comunidad crecía, y con ella, la esperanza. Pero dentro de Pablo había algo más, una voz interior que lo impulsaba a volver a los lugares donde antes había sido rechazado. Bernabé, al escucharlo, lo miró con preocupación. ¿A Listra? ¿A Iconio? ¿Otra vez allí?, preguntó. Pablo asintió. Sí. No puedo dejar a medias lo que el Señor comenzó. Si hemos de sellar esta misión, será donde más duele. Bernabé guardó silencio. Conocía bien el carácter de su hermano en la fe. Sabía que nada lo detendría. Así que, una mañana, sin esperar compañía ni seguridad, emprendieron el regreso. El aire del camino era denso, el polvo levantado por los pasos parecía recordarles los días pasados. Cada lugar que volvían a pisar traía consigo recuerdos: las piedras, las heridas, los gritos. Pero también, las miradas de aquellos que habían creído. En cada ciudad, los creyentes los recibían con lágrimas y gratitud. Muchos pensaban que Pablo había muerto, y al verlo regresar, lo consideraban un testimonio vivo del poder de Dios. Él no hablaba de sus sufrimientos, sino de la fidelidad del Señor. No miren las heridas, decía, miren la mano que me levantó. Reunía a las comunidades, las animaba a permanecer firmes. Les decía,
es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. No hablaba desde la teoría, sino desde la carne. En sus palabras no había queja, solo convicción. En cada reunión, imponía las manos sobre los creyentes, oraba con ellos, los bendecía y establecía líderes en cada lugar. No formaba templos, sino corazones dispuestos. Sabía que el Evangelio no se construye con estructuras, sino con almas encendidas. Cuando terminaron el recorrido, regresaron a Antioquía. Allí la comunidad los recibió con alegría. Habían pasado meses desde su partida, y las noticias de su misión se habían extendido. Las personas se reunieron para escucharlos. Pablo relató todo lo que el Señor había hecho, las conversiones, los milagros, las persecuciones, y la forma en que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Sus palabras no eran de triunfo, sino de asombro. No fuimos nosotros, decía, fue Él. Nosotros solo llevamos el mensaje, la obra es suya. Cada frase que pronunciaba revelaba la profundidad del cambio que había ocurrido en su interior. Aquel que antes buscaba gloria ahora buscaba desaparecer para que solo Dios brillara. Durante los días siguientes, se dedicaron a enseñar y fortalecer a los nuevos creyentes. Antioquía se convirtió en el corazón del movimiento. Allí se compartían las enseñanzas, se distribuían los recursos y se enviaban mensajeros a otras tierras. Pablo encontraba gozo en ver lo que el Espíritu estaba haciendo. Pero también comenzaron las discusiones. Algunos venían de Judea enseñando que los gentiles debían cumplir las leyes antiguas para ser salvos. La comunidad se dividía. Pablo escuchaba en silencio, pero su corazón ardía. No podía permitir que la gracia se volviera un nuevo peso. Cuando la tensión creció, la iglesia decidió enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos. No era un viaje fácil. Sabía que allí enfrentaría miradas de juicio y voces que aún dudaban de él. Pero su alma estaba firme. Había aprendido que los conflictos también son parte del propósito, que incluso las diferencias pueden ser herramientas para revelar la verdad. El viaje fue largo. En cada pueblo por donde pasaban, contaban lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Los hermanos se llenaban de alegría, y las casas se abrían para recibirlos. Pablo comprendía que no había vuelta atrás. El Evangelio se había extendido más allá de las fronteras del pueblo elegido. Lo que comenzó en Jerusalén se había convertido en un río que ya no podía contenerse. Cuando llegaron a la ciudad santa, los recibieron con respeto, pero también con cautela. Algunos aún lo miraban como al perseguidor de antaño. Pedro y los demás apóstoles los escucharon con atención. Pablo relató lo que había visto, los pueblos que habían creído, los milagros que habían acompañado su predicación. Entonces Pedro habló: Hermanos, todos sabemos que Dios me escogió para que por mi boca los gentiles oyeran el Evangelio. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos igual que sobre nosotros. ¿Por qué tentar a Dios imponiendo cargas que ni nosotros pudimos llevar? Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, igual que ellos. El silencio llenó la sala. Luego Bernabé y Pablo continuaron narrando las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos. La convicción era clara. La fe no se mide por las obras, sino por el amor que transforma el corazón. Finalmente, Santiago se levantó y dijo: No molestemos a los que se convierten a Dios. Enviemos palabra de aliento. Que se aparten del mal y vivan en la luz. Las palabras fueron recibidas con aprobación. Pablo sintió alivio. No era una victoria suya, sino del Evangelio. Esa noche, al salir del consejo, caminó solo por las calles de Jerusalén. El aire tenía el mismo olor que años atrás, cuando había caminado por esas piedras con furia y soberbia. Pero ahora su andar era distinto. Se detuvo frente al templo y levantó la vista. Tú cambiaste mi camino, dijo en voz baja, y lo hiciste más grande que mi entendimiento. Gracias por no rendirte conmigo. El viento sopló suavemente. Era como si el cielo respondiera sin palabras. A la mañana siguiente, antes de partir, se reunió con los creyentes de la ciudad. Muchos se acercaron para bendecirlo. Algunos lo abrazaron, otros lo miraron en silencio con respeto. Pablo comprendía que el amor de Dios no solo lo había alcanzado, sino que había comenzado a unir corazones que antes estaban divididos. De regreso a Antioquía, llevaba consigo no solo una resolución, sino una certeza: el Evangelio no pertenecía a un pueblo, sino a toda la humanidad. La luz que lo había derribado en el camino seguía extendiéndose, ahora a través de otros. Y él, un hombre marcado por la gracia, continuaba caminando, no por orgullo ni por gloria, sino porque sabía que aún quedaban caminos por recorrer y almas por alcanzar.
Así comenzó la siguiente etapa de su vida, no como el que enseña, sino como el que siembra. Porque Pablo entendía que cada paso, cada palabra y cada lágrima eran semillas en el campo de Dios, destinadas a florecer en su tiempo. Y mientras caminaba de nuevo entre los senderos polvorientos, murmuraba una oración que se volvería su compañera de vida: no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Después de su regreso a Antioquía, Pablo volvió a sentir en su corazón la inquietud de seguir avanzando. No era una voz externa, sino un llamado interno, constante, imposible de ignorar. Había descansado apenas unas semanas, compartiendo con los hermanos lo vivido en Jerusalén, pero la misión seguía ardiendo en su pecho. Sabía que la palabra no podía detenerse, que aún quedaban corazones por alcanzar y tierras por sembrar. Una tarde, mientras oraba, sintió una claridad profunda. Debía volver a visitar las comunidades que había fundado, fortalecer a los creyentes y animarlos a permanecer firmes. Se lo compartió a Bernabé, quien asintió con gozo. Ambos sabían que la obra de Dios no se sostiene solo con el anuncio, sino con el acompañamiento. Volvamos, dijo Pablo, para ver cómo están los hermanos en cada ciudad. Pero al comenzar los preparativos, surgió entre ellos una diferencia. Bernabé quería llevar a Marcos, su sobrino, el mismo que los había acompañado en el primer viaje y que luego los había abandonado en medio del camino. Pablo, firme, se negó. No podemos confiar una tarea tan importante a quien retrocede ante la dificultad. Bernabé, con su espíritu bondadoso, insistía en darle una segunda oportunidad. Las voces se alzaron, el silencio se volvió tenso. Finalmente, decidieron separarse. Bernabé partió con Marcos hacia Chipre, y Pablo eligió a Silas como su nuevo compañero. Fue una despedida amarga, pero necesaria. Pablo comprendía que no toda ruptura es pérdida, a veces es el modo en que Dios diversifica la misión. Dos caminos distintos, un solo propósito. Mientras Bernabé se alejaba, Pablo lo observó por última vez y susurró una oración por él. Acompañado por Silas, emprendió la ruta hacia Siria y Cilicia. Visitó las iglesias, fortaleció a los discípulos, y en cada lugar encontraba señales de la obra del Espíritu. Muchos habían crecido en la fe, otros necesitaban consuelo. Pablo no solo predicaba, escuchaba, oraba con los enfermos, consolaba a los afligidos, y recordaba que su llamado no era ser maestro, sino servidor. En Listra conoció a Timoteo, un joven de fe pura y corazón noble, hijo de madre judía y padre griego. Los hermanos daban buen testimonio de él. Pablo vio en aquel muchacho un reflejo de su propio fervor en los primeros días, pero también una dulzura que él había aprendido a cultivar con los años. Decidió llevarlo consigo. Desde ese momento, Timoteo se convirtió en su hijo espiritual, en compañero de fatigas y en consuelo en los días de soledad. Juntos recorrieron Frigia y Galacia, sin saber exactamente a dónde el Espíritu los guiaba. Intentaron ir a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Trataron de dirigirse al norte, y nuevamente sintieron la negativa interior. Era un tiempo de incertidumbre, donde no había claridad, pero sí dirección. Pablo aprendió que obedecer no siempre es avanzar, a veces es esperar. Una noche, mientras dormía en la ciudad de Troas, tuvo una visión. Un hombre de Macedonia se le apareció y le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Despertó sobresaltado, con el corazón palpitando. Sabía que no era un sueño cualquiera. En esa súplica se escondía una orden divina. A la mañana siguiente, reunió a sus compañeros y les contó la visión. Sin dudar, decidieron partir. Era la primera vez que el Evangelio cruzaría hacia Europa. Subieron al barco con el alma encendida. El mar estaba tranquilo, y la brisa parecía empujarlos suavemente hacia un nuevo destino. Pablo se mantuvo en silencio, mirando el horizonte. En sus pensamientos resonaba una verdad que había aprendido en carne propia: cuando Dios cierra una puerta, siempre abre un mar. Llegaron a Filipos, una colonia romana importante. Allí permanecieron varios días observando la ciudad, discerniendo el momento adecuado para hablar. El sábado, salieron fuera de las murallas hacia un río donde solían reunirse mujeres a orar. Entre ellas, una comerciante llamada Lidia escuchó con atención el mensaje. Su corazón se abrió, y fue bautizada junto con su familia. Los invitó a su casa, y desde ese día, Filipos se convirtió en uno de los lugares más queridos para Pablo. Durante un tiempo, predicaron libremente. Pero una joven esclava poseída por un espíritu adivinador comenzó a seguirlos gritando por las calles: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Aunque sus palabras eran verdaderas, la forma en que las pronunciaba causaba confusión.
Después de varios días, Pablo se volvió hacia ella y dijo con autoridad, «En el nombre de Jesucristo, sal de ella». Y el espíritu la dejó. El calabozo era oscuro, húmedo, y el dolor de las heridas les quemaba la piel. Pero en lugar de quejas, Pablo comenzó a orar. Silas lo siguió, y juntos comenzaron a cantar himnos. Las voces resonaban en las paredes, como si el sufrimiento se transformara en alabanza. Los otros presos los escuchaban en silencio. De pronto, un estruendo sacudió la tierra. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, y todos quedaron libres. El carcelero, al ver las puertas abiertas, pensó que los prisioneros habían escapado y quiso quitarse la vida. Pero Pablo gritó, «No te hagas daño, todos estamos aquí». El hombre tembló, cayó de rodillas y dijo, «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo respondió, «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa». Aquella noche, el carcelero los llevó a su casa, limpió sus heridas y creyó junto con los suyos. Los bautizó antes del amanecer, y la alegría llenó aquel hogar. La fe había nacido en el lugar más impensado, una prisión. Al día siguiente, los magistrados ordenaron liberarlos, pero Pablo no quiso salir en silencio. «Nos azotaron públicamente sin juicio, siendo ciudadanos romanos», dijo con firmeza. «Que vengan ellos mismos a liberarnos». Al enterarse de su ciudadanía, los jueces se asustaron y fueron personalmente a disculparse. Les pidieron que se marcharan en paz. Antes de irse, Pablo regresó a casa de Lidia. Oraron juntos, y la comunidad los despidió con lágrimas. Había nacido una iglesia en Filipos, fruto del dolor y la obediencia. Pablo entendió que las cadenas no detienen el propósito, solo lo revelan. Mientras se alejaban por el camino, el sol comenzaba a elevarse. Silas caminaba en silencio, y Pablo, con los pies aún heridos, sonreía con serenidad. «Cada herida», dijo, «es una puerta que Dios abre donde el hombre ve un muro». El viaje continuó hacia Tesalónica, Berea, y más allá. El mensaje seguía creciendo, como un fuego que ninguna persecución podía apagar. Pablo caminaba sin temor, porque sabía que su vida ya no le pertenecía. Era un instrumento, una voz, un eco del amor que lo había transformado en el camino a Damasco. Y mientras el viento soplaba entre los montes, pensaba en silencio, no hay prisión que encierre la fe, ni sombra que apague la luz que él encendió. La jornada hacia Tesalónica fue larga y agotadora. Pablo, Silas y Timoteo atravesaron caminos polvorientos, valles silenciosos y pueblos en los que nadie los conocía. En cada paso se sentía el peso del cansancio, pero también la fuerza invisible que los sostenía. No caminaban por ambición ni por gloria, caminaban porque la voz del llamado seguía viva dentro de ellos. Al llegar a Tesalónica, se dirigieron a la sinagoga, como acostumbraban hacer. Durante 3 sábados seguidos, Pablo razonó con los presentes a partir de las Escrituras. Les habló del Mesías que debía padecer y resucitar, y con firmeza proclamó, «Ese Jesús que yo les anuncio es el Cristo». Algunos creyeron. Entre ellos, varios griegos piadosos y mujeres influyentes de la ciudad. Pero no todos lo recibieron con agrado. Los líderes judíos se llenaron de celos. Reunieron a hombres revoltosos de la plaza, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa donde se hospedaban, buscando a Pablo y a Silas. No los encontraron. En su lugar, arrastraron a Jasón, quien los había hospedado, junto con algunos creyentes, ante las autoridades. Los acusaron de sedición, de predicar otro reino que no era el de César. La multitud gritaba, las voces se mezclaban con el miedo, pero el mensaje ya había sido sembrado. Esa noche, los hermanos llevaron a Pablo y a Silas fuera de la ciudad, en secreto, rumbo a Berea. En Berea, las cosas fueron distintas. Los habitantes de esa ciudad eran más abiertos de mente. Escuchaban con atención y examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Muchos creyeron, tanto judíos como griegos. Pero pronto, los agitadores de Tesalónica se enteraron y llegaron también allí para alborotar a la multitud. Pablo fue enviado nuevamente al mar, esta vez hacia Atenas, mientras Silas y Timoteo permanecían en Berea para fortalecer a los nuevos creyentes. Cuando el barco zarpó, el aire era frío y el mar se movía en calma. Pablo se quedó en silencio, observando el horizonte. Cada viaje lo alejaba más de su tierra,
pero lo acercaba más a su propósito. A veces, en las noches, el cansancio lo hacía dudar. No del mensaje, sino de sí mismo. Se preguntaba cuánto más resistiría el cuerpo. Pero en su interior, la voz del Señor seguía clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Atenas lo recibió con el ruido de los mercados, las risas de los filósofos y el eco de los templos. Era una ciudad orgullosa de su sabiduría, pero ciega a la verdad. Pablo caminaba entre los altares, leyendo las inscripciones, hasta que se detuvo ante uno que decía: al Dios desconocido. Se estremeció. Ese nombre resumía el anhelo de toda una generación: adorar a lo que no comprendían. Días después, fue llevado al Areópago, el lugar donde se reunían los pensadores para debatir ideas. Allí, de pie entre los sabios de Grecia, habló con calma. No los juzgó, no los condenó, solo les habló desde la verdad que vivía en su interior. Veo que son muy religiosos en todo, comenzó, porque al recorrer su ciudad he encontrado un altar al Dios desconocido. A ese que ustedes adoran sin conocer, es al que yo les anuncio. Les habló del Creador que no habita en templos, del Espíritu que da vida, del amor que trasciende la razón. Les dijo que Dios no estaba lejos, que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Algunos se burlaron, otros lo escucharon con atención. Y aunque pocos creyeron, entre ellos estaba Dionisio, miembro del consejo del Areópago, y una mujer llamada Dámaris. En sus corazones, la semilla de la fe había comenzado a germinar. Cuando salió de Atenas, lo acompañaba el silencio. No había multitudes siguiéndolo, ni cánticos, ni celebración. Solo la certeza de que incluso en la indiferencia, la palabra había cumplido su propósito. No todos escuchan, pero todos son alcanzados por la voz de Dios de algún modo. De Atenas viajó a Corinto. Allí lo esperaba una ciudad llena de comercio, ruido y pecado. Pablo se hospedó con Aquila y Priscila, una pareja de judíos que compartían su oficio de fabricar tiendas. Trabajaban juntos durante el día y predicaban durante la noche. Fue una temporada de fatiga, pero también de fruto. Cada jornada lo fortalecía, y en medio de la rutina descubría que el trabajo manual también era oración. En Corinto, el Señor le habló en una visión: no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sus manos sobre ti para hacerte daño. Aquellas palabras se convirtieron en su escudo. Permaneció en la ciudad 1 año y medio, enseñando, sanando y construyendo comunidad. Muchos creyeron, incluso Crispo, el jefe de la sinagoga, y su familia. No faltaron los conflictos. Los judíos lo llevaron ante el tribunal, acusándolo de persuadir a la gente para adorar a un Dios diferente. Pero el gobernador, un hombre llamado Galión, desestimó el caso y los echó del tribunal. Por primera vez, Pablo experimentó una victoria sin persecución. No era por su fuerza, sino por la mano invisible que lo sostenía. Y nadie pondrá sus manos sobre ti para hacerte daño. Aquellas palabras se convirtieron en su escudo. Permaneció en la ciudad 1 año y medio, enseñando, sanando y construyendo comunidad. Muchos creyeron, incluso Crispo, el jefe de la sinagoga, y su familia. No faltaron los conflictos. Los judíos lo llevaron ante el tribunal, acusándolo de persuadir a la gente para adorar a un Dios diferente. Pero el gobernador, un hombre llamado Galión, desestimó el caso y los echó del tribunal. Por primera vez, Pablo experimentó una victoria sin persecución. No era por su fuerza, sino por la mano invisible que lo sostenía. A veces, mientras escribía, se quedaba en silencio, mirando la llama de la lámpara. Pensaba en los años pasados, en el joven fariseo que había creído servir a Dios persiguiendo a los suyos. Ahora lo entendía: no hay mayor ceguera que la del orgullo disfrazado de celo. No hay mayor luz que la que brota del perdón. Una tarde, al terminar de escribir, miró el pergamino y dijo en voz baja: nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Luego sonrió. Aquella frase no era solo una enseñanza, era su vida entera resumida. Corinto se convirtió en refugio por un tiempo. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque su alma había aprendido a vivir en paz incluso en medio de la tormenta. Allí, entre el trabajo, la oración y las palabras escritas, Pablo comprendió que su misión no era solo anunciar el Evangelio, sino encarnarlo. Porque el Evangelio no se predica solo con voz firme, sino también con manos que sirven, con heridas que sanan y con vidas que aman. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, Pablo alzó la vista al cielo y susurró: todo lo que soy, Señor, te pertenece. Lo que me quede por andar, que sea por ti y para ti.
El mar resplandecía a lo lejos, y una brisa suave movía las telas del taller. Era la misma brisa que había sentido en Damasco, la misma que lo había acompañado en cada paso. Supo entonces que, aunque sus pies caminaran por distintas tierras, su alma seguía el mismo rumbo, el de la luz que lo había encontrado una vez en el camino, para nunca más dejarlo. El tiempo en Corinto marcó el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Pablo había aprendido a permanecer, no solo a avanzar. Había entendido que el fruto también crece en el reposo, que no toda obediencia consiste en andar, sino a veces en esperar. El taller donde trabajaba junto a Aquila y Priscila se había convertido en un lugar de oración. Entre el sonido de las herramientas y el olor a cuero, el nombre de Dios era pronunciado en silencio con cada gesto. Allí, en lo cotidiano, Pablo descubrió una verdad que no había comprendido cuando era fariseo, que lo divino no se manifiesta solo en lo sagrado, sino también en lo simple. Que la santidad no está en los templos, sino en las manos que aman, en los actos que sirven, en la fidelidad diaria. En los días de silencio, en los que nadie lo buscaba ni lo aclamaba, él encontraba la paz que antes había ignorado. Pero el Espíritu nunca deja quieto a quien ha sido llamado. Una mañana, mientras el sol apenas despertaba sobre los tejados de Corinto, Pablo sintió de nuevo esa certeza que siempre lo impulsaba: debía seguir. El Evangelio debía cruzar más fronteras, llegar a más almas, sembrarse en más corazones. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero cada día que amanecía lo consideraba un regalo para seguir anunciando el amor que lo había transformado. Reunió a sus compañeros y se despidió de los hermanos. La partida fue silenciosa, pero llena de gratitud. Caminó por las calles donde había enseñado, mirando a las personas con ternura. En cada rostro encontraba un eco de su propia historia. Hombres y mujeres que habían pasado de la oscuridad a la luz, del miedo a la fe. Antes de subir al barco, miró una vez más la ciudad y dijo en voz baja: «Gracias, Señor, porque aquí aprendí que la fuerza no está en hablar, sino en amar». Su destino era Efeso, una ciudad imponente, llena de templos, comerciantes y viajeros. Allí desembarcó con paso firme, acompañado de Aquila y Priscila. Pronto descubrió que Efeso era un lugar de encuentro entre lo espiritual y lo mundano, un centro donde convivían la sabiduría, la superstición y la idolatría. Pero también era un terreno fértil para la semilla del Evangelio. Comenzó enseñando en la sinagoga, y durante 3 meses habló del reino de Dios. Algunos escuchaban con interés, otros se resistían. La discusión crecía, y finalmente decidió separarse, llevando consigo a los que creyeron. En una escuela llamada la de Tirano, enseñó cada día durante 2 años. Hombres y mujeres de toda Asia llegaban a escucharlo. La palabra se extendía más allá de las murallas, más allá de los puertos, alcanzando corazones que nunca había imaginado. El Espíritu obraba con poder. Se decían cosas asombrosas, que hasta los pañuelos o delantales que Pablo había tocado llevaban sanidad a los enfermos. Pero él no se atribuía nada. Decía: «No soy yo, es el amor que me habita». Sabía que no era su mano la que curaba, sino la presencia que lo acompañaba desde el día en que cayó en el polvo del camino. Efeso se convirtió en su nuevo hogar misionero. Allí escribió algunas de sus cartas más profundas, aquellas que hoy siguen tocando el alma de quienes buscan esperanza. Hablaba de la unidad, del amor que vence el miedo, de la libertad que da el Espíritu. Decía: «Ya no son extranjeros, sino miembros de la familia de Dios». En cada palabra, en cada línea, se sentía el pulso de un corazón que había sido transformado por completo. Pero donde hay luz, también hay sombra. No todos aceptaban su mensaje. Los artesanos que fabricaban figuras de la diosa Artemisa comenzaron a perder ganancias, y su enojo creció. Un hombre llamado Demetrio reunió a los trabajadores y dijo: «Este Pablo ha convencido a mucha gente de que los dioses hechos por manos humanas no son dioses. Si seguimos escuchándolo, nuestro oficio desaparecerá y el templo de la gran Artemisa quedará en desprecio». Las palabras encendieron a la multitud. Las calles se llenaron de gritos. Miles de personas corrieron hacia el teatro, clamando el nombre de la diosa. La confusión era total. Los creyentes, temerosos por la vida de Pablo, le rogaron que no saliera. Pero él quería hablar, quería calmar el tumulto. Finalmente, sus amigos lo persuadieron de no exponerse. La turba gritó durante horas hasta que un funcionario de la ciudad logró apaciguar a la multitud y dispersarla. Cuando el silencio volvió, Pablo cayó de rodillas y oró. No por él, sino por la ciudad. «Señor», dijo, «abre sus ojos, así como abriste los míos. Permíteles ver que tu amor no destruye, sino que libera».
Después de aquel suceso, comprendió que era tiempo de partir. Reunió a los discípulos, los abrazó uno por uno y los bendijo. Les dijo: he sembrado con lágrimas, pero ustedes cosecharán con alegría. No teman por mí, porque donde el Espíritu guía, también protege. Embarcó nuevamente. En el mar, el viento golpeaba con fuerza, pero dentro de él había calma. Sabía que los caminos por delante no serían fáciles, pero tampoco le pertenecían. Lo único que anhelaba era cumplir el propósito por el cual había sido alcanzado. En las noches de navegación, miraba el horizonte iluminado por la luna y recordaba el día en que cayó en Damasco. Cada viaje era un eco de aquel encuentro, cada destino una prolongación de aquella voz. Pensaba en los rostros que había conocido, en las comunidades que había fundado, en los corazones que habían creído. No veía logros, sino gracia. No se veía a sí mismo como un héroe, sino como un testigo. Si algo soy, murmuraba, es solo porque tú me tocaste. Y mientras el barco se alejaba del puerto, el apóstol comprendía que su vida se estaba convirtiendo en el mensaje. Que el Evangelio no era solo palabras escritas ni sermones predicados, sino un alma que se entrega entera a la voluntad de Dios. El viaje hacia Macedonia y Grecia marcó una nueva etapa en la vida de Pablo. El apóstol, ya más maduro y sereno, caminaba con la sabiduría de quien había aprendido a ver la mano de Dios incluso en lo que el mundo llama fracaso. Había conocido la pobreza y la abundancia, la soledad y la amistad, la cárcel y la libertad, y en cada una de esas experiencias había descubierto la misma presencia, la misma voz que lo había derribado en Damasco. Atravesó nuevamente las regiones que conocía. En cada ciudad lo esperaban rostros familiares, hombres y mujeres que lo habían escuchado predicar años atrás, que ahora eran maestros, servidores, guías. Lo recibían con lágrimas y gratitud. Cada abrazo era una historia, cada mirada una oración. Pablo no veía en ellos discípulos, sino hermanos. Sabía que la semilla había echado raíces, y eso bastaba. En una de esas ciudades, Troas, la comunidad se reunió una noche para escuchar sus enseñanzas. Habían preparado una sala en la parte alta de una casa, y mientras las lámparas parpadeaban con la brisa, Pablo hablaba largamente, hasta la medianoche. Su voz era pausada, firme, llena de vida. Hablaba del poder de la fe, del valor del perdón, del amor que une incluso a los que antes fueron enemigos. Entre los presentes había un joven llamado Eutico, que, agotado, se quedó dormido junto a la ventana abierta. En un descuido, cayó al vacío. El silencio fue inmediato. Pablo interrumpió su discurso y bajó corriendo. La multitud lo siguió con el corazón en la garganta. El joven yacía inmóvil. El apóstol se inclinó, lo abrazó y oró en silencio. Minutos después, el muchacho respiró y abrió los ojos. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Pablo lo levantó y dijo con serenidad: no teman, está vivo. Aquella noche, el milagro no fue solo la vida de vuelta, sino la fe fortalecida. Después de esa experiencia, continuó su viaje. Cada ciudad lo recibía con nuevas alegrías y nuevos peligros. En Macedonia, predicó con pasión y escribió cartas que aún hoy sostienen a quienes dudan. En ellas hablaba de la esperanza que no defrauda, de la alegría que no depende de las circunstancias, y de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Su escritura tenía el pulso de un hombre que había vivido lo que predicaba. En Corinto, donde ya había estado, se encontró con divisiones dentro de la comunidad. Algunos se enorgullecían de sus dones, otros se despreciaban entre sí. Pablo los llamó a la unidad. Les recordó que el amor era el camino más excelente, que la fe sin amor no sirve de nada, y que el conocimiento sin compasión es solo ruido vacío. Escribió: el amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo soporta. Sabía que esas palabras no eran poesía, sino el retrato de lo divino. A veces, mientras escribía, el cansancio lo vencía. Su cuerpo mostraba los años de camino, las cicatrices, las heridas. Pero el espíritu seguía encendido. Los hermanos que lo acompañaban lo cuidaban con devoción. Timoteo era ahora su sombra y su hijo amado. Había aprendido de Pablo el valor del servicio silencioso. Cuando lo veía en oración, comprendía que el poder de su maestro no estaba en su voz, sino en su entrega. En una de las noches de su viaje, mientras descansaban junto al mar, Timoteo se acercó y le preguntó: ¿nunca te has sentido tentado a detenerte? Pablo sonrió con ternura. Sí, respondió, más veces de las que imaginas. Pero cuando recuerdo la voz que me llamó por mi nombre, cuando pienso en la cruz y en la gracia que me alcanzó,
entiendo que detenerme sería negar el milagro que me transformó. El joven guardó silencio, conmovido. Pablo continuó, no sirvo por deber, sino por amor. No predico por miedo, sino por gratitud. Cada ciudad, cada persona, cada lágrima tiene un propósito. A veces no lo entiendo, pero siempre lo confío. El amanecer los encontró mirando el horizonte. Las olas golpeaban suavemente las rocas, y el cielo comenzaba a teñirse de oro. Pablo se puso de pie y levantó una oración: Señor, que mis pasos sigan siendo tuyos, incluso cuando mis fuerzas no lo sean. Pasaron semanas antes de que llegaran a Mileto. Desde allí, Pablo envió a llamar a los ancianos de Efeso. Cuando llegaron, los recibió con emoción. Era un reencuentro esperado, una despedida que el alma ya intuía. Los reunió a todos, y con voz profunda, les habló. Ustedes saben cómo he vivido entre ustedes, sirviendo al Señor con humildad y lágrimas. He predicado sin esconder nada, enseñando en público y en las casas. Ahora sé que no volverán a ver mi rostro, pero no me detiene el miedo, porque mi vida no vale más que cumplir el ministerio que recibí del Señor, dar testimonio del Evangelio de la gracia. El silencio en la sala era absoluto. Las palabras de Pablo pesaban como promesas. Continuó: tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño. No olviden que el Espíritu los hizo pastores para cuidar la iglesia que Dios ganó con su propia sangre. Vendrán días difíciles, pero recuerden esto: más bienaventurado es dar que recibir. Nadie hablaba. Algunos lloraban abiertamente. Pablo los abrazó uno por uno. Oraron juntos. Las lágrimas corrían por los rostros, mezcladas con gratitud y dolor. Cuando terminó la oración, lo acompañaron hasta el barco. En el muelle, nadie quería soltarlo. Lo rodeaban, lo sostenían, besaban sus manos. Pablo miró a cada uno con ternura. No lloren por mí, les dijo, alégrense, porque he visto la fidelidad del Señor en cada paso. Él continuará la obra en ustedes. Subió al barco, y mientras se alejaba, las figuras de sus hermanos se desdibujaban entre la bruma. En su corazón, no había tristeza, sino plenitud. Había sembrado, había amado, había servido. Y ahora sabía que la misión no era solo suya, pertenecía al Espíritu, que seguiría moviéndose más allá de su vida, más allá de su tiempo. Durante el viaje, el mar se agitó con fuerza. Las olas golpeaban el barco, y los marineros corrían de un lado a otro. Pero Pablo permanecía en calma. Había aprendido a confiar incluso en medio de la tormenta. Cerró los ojos y recordó las palabras que lo habían sostenido desde el principio: te basta mi gracia. El viento soplaba, el agua entraba por los bordes, y sin embargo, su corazón estaba en paz. Porque quien ha sido derribado por la luz ya no teme a la oscuridad. Sabía que aún quedaban días por vivir, cartas por escribir y caminos por recorrer, pero también sabía que todo lo que quedaba por delante estaba en manos de aquel que lo había elegido. El hombre que una vez había perseguido, ahora amaba. El que había juzgado, ahora comprendía. Y el que había vivido para sí, ahora vivía para el reino. Así siguió navegando Pablo, entre tempestades y amaneceres, entre despedidas y comienzos, llevando en su alma una certeza inquebrantable, que nada puede detener el amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo. Porque aquel que ha sido tocado por la gracia, ya nunca vuelve a ser el mismo. El barco avanzaba lentamente sobre un mar gris. Pablo, apoyado en la baranda, observaba el horizonte en silencio. El aire salado le golpeaba el rostro, y cada ráfaga de viento parecía susurrarle los recuerdos de una vida entera. Había caminado por desiertos y montes, había cruzado ríos, soportado cárceles y rechazos, pero también había visto milagros, conversiones, y corazones encenderse con el fuego del amor divino. Su vida era ya un hilo tejido con dolor y gloria, una ofrenda completa en manos de aquel que lo había llamado. A su alrededor, los marineros trabajaban en silencio. El cielo comenzaba a oscurecerse, presagio de tormenta. Timoteo se acercó con preocupación. El viento está cambiando, dijo. Pablo asintió sin apartar la vista del mar. Sí, pero no temas. No es la primera vez que una tormenta intenta detenernos. Luego, sonrió con la calma de quien ha aprendido que ningún viento puede romper los planes del cielo. El viaje hacia Jerusalén era peligroso. Muchos le habían rogado que no regresara, advirtiéndole que allí lo esperaban la prisión y el juicio. Pero él no buscaba seguridad, sino fidelidad. Estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, les había dicho, sino también a morir por el nombre del Señor Jesús.
Ya no hablaba con la pasión impetuosa del joven convertido, sino con la serenidad de quien comprende el sentido del sacrificio. El barco llegó finalmente a Cesarea. Los hermanos lo recibieron con alegría, pero también con lágrimas. Uno de ellos, un profeta llamado Ágabo, tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: «Así atarán en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón». Todos le suplicaron que no siguiera, pero él respondió con firmeza: «¿Por qué lloran y me parten el corazón? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a entregar mi vida por el Señor». La determinación en sus palabras hizo que nadie insistiera más. Era como si todos comprendieran que aquello no era obstinación, sino destino. Al llegar a Jerusalén, fue recibido por los hermanos y por Jacobo, el anciano de la comunidad. Le contaron los rumores que corrían sobre él, las sospechas de los más conservadores, el miedo a que su mensaje entre los gentiles fuera malinterpretado. Pablo los escuchó en silencio, con humildad. Aceptó participar en los ritos de purificación para evitar escándalos, no porque lo necesitara, sino por amor a la unidad. Pero mientras se encontraba en el templo, algunos de Asia lo reconocieron. Gritaron: «Este es el hombre que enseña contra nuestro pueblo y nuestra ley». En pocos minutos, el templo se llenó de tumulto. Lo arrastraron fuera, cerraron las puertas y comenzaron a golpearlo. Los soldados romanos, al enterarse del alboroto, bajaron para intervenir. El comandante ordenó que lo arrestaran, pensando que era un criminal. Mientras lo ataban con cadenas, Pablo levantó la voz y dijo: «¿Puedo hablar?». El comandante, sorprendido por su serenidad, asintió. Entonces, desde las escaleras, se dirigió a la multitud. Su voz era firme, pero llena de compasión. «Hermanos», dijo, «yo también fui celoso de la ley. Perseguí este camino, encarcelé y castigué, pero un día, en el camino a Damasco, una luz más brillante que el sol me envolvió, y una voz me llamó por mi nombre». El silencio cubrió el lugar. Algunos escuchaban con atención, otros murmuraban. Pablo continuó relatando su historia, no para defenderse, sino para dar testimonio. Les habló del perdón, de la misericordia, del llamado a llevar la palabra más allá de Israel. Pero cuando mencionó que Dios lo había enviado a los gentiles, la multitud estalló de nuevo. Los gritos regresaron, las piedras volaron, y los soldados tuvieron que llevárselo a la fortaleza para evitar que lo mataran. Esa noche, solo en la celda, Pablo oró. No pidió ser liberado. Solo dijo: «Señor, que tu voluntad se cumpla, aun en cadenas». Y una voz interior le respondió: «Ten ánimo, porque así como diste testimonio de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma». La promesa era clara, su misión aún no había terminado. Al día siguiente, fue interrogado por las autoridades religiosas, que buscaban motivos para condenarlo. Pero sus palabras eran sabias, y su serenidad desconcertaba a los jueces. Cuando mencionó su ciudadanía romana, el comandante temió haberlo maltratado y lo trató con respeto. Aún así, los enemigos de Pablo no descansaron. Hubo conspiraciones para matarlo, juramentos de emboscada, planes ocultos. Pero la providencia actuó. Su sobrino, un joven que vivía en la ciudad, escuchó la trama y fue a avisarle. Esa misma noche, el comandante lo envió escoltado por 200 soldados hacia Cesarea, donde sería juzgado ante el gobernador Félix. Durante años, Pablo permaneció preso, pero incluso en prisión siguió enseñando, escribiendo y alentando a los creyentes. Las cartas que salieron de esas paredes frías se convirtieron en faros que aún hoy iluminan los corazones del mundo. Félix lo escuchó varias veces, y aunque no se decidió, lo mantuvo con cierta libertad. Cuando fue reemplazado por Festo, el caso fue reabierto. Los judíos insistían en que fuera llevado a Jerusalén, pero Pablo apeló a César. «A César apelo», dijo con voz firme, y así comenzó su camino hacia Roma. El viaje fue largo y peligroso. Navegaron durante semanas hasta llegar a Creta. Allí, Pablo advirtió al capitán que no continuaran, pues veía peligro en el horizonte. Pero no lo escucharon. El barco zarpó, y pronto una tempestad furiosa los envolvió. El viento, llamado Euroclidón, azotaba con violencia. Durante días no vieron el sol ni las estrellas. Los hombres perdieron la esperanza. Pablo se levantó en medio del caos y dijo: «Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Me dijo: no temas, Pablo. Debes comparecer ante César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo». Su voz trajo calma. Nadie murió. Después de 14 días de tormenta, el barco encalló en una isla, Malta.
Los habitantes los recibieron con bondad. Mientras encendían una fogata, una serpiente venenosa se aferró a la mano de Pablo. Todos esperaban que muriera, pero él simplemente la sacudió al fuego y siguió hablando. Cuando vieron que nada le pasaba, pensaron que era un enviado de los dioses. Durante su estancia en la isla, curó a muchos enfermos y habló del amor de Cristo. La gratitud de los isleños fue inmensa. Cuando partieron, los despidieron con regalos y provisiones. Finalmente, llegaron a Roma. La ciudad, majestuosa y cruel, lo recibió como prisionero, pero con libertad para recibir visitas. Allí vivió 2 años, enseñando sobre el reino de Dios y sobre Jesús, con toda valentía y sin impedimento. Muchos llegaban a escucharlo. Soldados, esclavos, familias enteras. Algunos se convertían, otros solo escuchaban y se marchaban, pero todos salían tocados. Aún encadenado, Pablo era libre. Su cuerpo estaba preso, pero su palabra seguía volando. Por las noches, al cerrar los ojos, recordaba todo lo vivido. El joven fariseo, el perseguidor, el hombre derribado en el polvo, el predicador, el prisionero. Todo formaba parte del mismo hilo, tejido por una mano invisible. Y entendía que el amor de Dios no se mide por lo que quita, sino por lo que transforma. Sabía que el final de su vida terrenal estaba cerca, pero no temía. Había corrido la carrera, había guardado la fe, y eso bastaba. En su interior, solo una frase resonaba: he peleado la buena batalla. Y si esta historia te habló, si en ella encontraste un eco de tu propio viaje, te invito a seguir acompañándonos. Suscríbete al canal. Un espacio donde la palabra se vuelve encuentro, donde las historias antiguas cobran nueva vida, y donde la voz divina sigue hablando, no para los santos, sino para los que aún están en camino. Porque tú también, como Pablo, estás siendo llamado. Y la luz que un día lo derribó, hoy puede ser la misma que te levante. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.